Chao. Bueno, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Pasamos de la poesía, es un momento que disfrutamos con Mario, a la prosa de los problemas de todos los días. Ustedes escucharon que la política, sobre todo el peronismo sin recordar su propia historia y lo que le hizo, por ejemplo, Menem y Cavallo, Alfonsín cuando bueno, todo eso, y que incluso Alberto Fernández le hizo previo a Macri, dijo: oh, están lanzando un documento que habla de una bomba, una herencia bomba. Bueno, corramos eso. La verdad es que la bomba cayó hoy, pero sobre todos nosotros. La bomba es el INDEC, que dejó caer un 6% de inflación en enero. Ahí lo tienen. Ese número es una bomba. ¿Y por qué es una bomba? Porque hace explotar cualquier paritaria, por buena que sea. Porque hace explotar, hace volar por los aires cualquier tramo que te hayan dado el mes pasado. Hasta que te den otro tramo y te acomoden, durante ese periodo de tiempo perdés y por paliza. En esta dinámica, en donde anualizado casi cruzamos la barrera psicológica del 100%, veamos esto, 98,8 si anualizamos esta inflación. Digo, en esta aceleración de precios, ya vos que vas de toda la vida a un supermercado no tenés ninguna referencia. ¿Qué es caro? ¿Qué es barato? Claro, la referencia es contra tus ingresos, si a vos te resulta barato o caro. Uno evoca las viejas anécdotas de los profesores que uno tuvo, que contaban cómo era ser psicoanalista en los 80. Y alguno contaba, algún profesor de la vieja época, decía: yo en los 80, en la hiper, tenía de referencia que tenía que cobrar, para mí, un tanque de nafta. Para mí, una sesión valía un tanque de nafta común. En esa época ya no había super ni power, nada. Esa era la referencia. Fíjense ustedes cómo se van perdiendo las categorías de los números contra los números y vamos empezando de a poco a pensarlos en términos de ¿qué vale esto? ¿Qué vale lo otro? Un objeto por un precio. Esto se está rompiendo y se está acelerando. Como el gobierno no sabe nada sobre qué hacer con esto, en vez de callar, habla. Y suceden catástrofes discursivas. El Vasco de Mendiguren, y esto no es personal, quiso ayudar, no lo consiguió. Miren la frase del Vasco de Mendiguren, que es un ministro: la gente compra igual a pesar de los precios, y eso no ayuda. Es como, si vas y está caro, no compres. Es como la reencarnación de Lita de Lázari, que cree que la gente caminen. Es muy difícil ir y buscar la salsa de tomate y me tomo un colectivo y la otra salsa en el otro lugar y la sopa. Es muy difícil invertir una tarde entera buscando precios. Y lo podés hacer un día. La aventura turística de ir al mercado central y traer, ¿quién lo puede hacer? La feria, ¿quién puede invertir tiempo en eso? La batalla está absolutamente perdida. Miren, yo quiero recordarles algo, porque todo se va olvidando. Van 15 años de kirchnerismo. Recuerden ustedes que hasta hace pocos años, les diría hasta hace muy poco, no se podía utilizar formalmente la palabra inflación. Ya ni les digo que las consultoras midieran inflación porque te sancionaban. Sí, hoy parece de otro planeta. Este mismo signo político te multaba si vos marcabas la inflación, porque la inflación era la del INDEC. Destrozado ese reloj. ¿Lo recuerdan? Eso pasó en la Argentina y muchísimos miles, millones de argentinos toleramos eso. Pues bien, se usaban eufemismos. Se decía que había tensión de precios, que había puja distributiva. Miren, eufemismos muchos. Cuando en 2014 Axel Kicillof devaluó, deslizamiento cambiario. Hay un miedo a las palabras, un miedo al nombre, en la idea o el pensamiento mágico de que si yo no nombro la cosa existe menos. Es absolutamente ridículo. Hace muy poco tiempo hablan de inflación y yo les diría, de los 15 años, hace 15 minutos que empiezan a verbalizar esto que tanto les duele. La inflación es multicausal. Hasta ahí llegan. Y alguno se lanza y dice: la emisión genera inflación. Sí, de los 15 años de kirchnerismo, hace 15 minutos que algunos, no todos,
aceptan que emitir dinero, darle a la máquina, genera inflación. La inflación genera pobreza. Todos estamos con la ilusión de tener más billetes, pero no nos alcanza. Somos notablemente más pobres, ni les digo en dólares. Y quiero cerrar con esto. Uno dice el gasto público, el déficit fiscal, somos todos. La patria será el otro, el déficit, que el que tiene déficit dé el primer paso. Yo quiero mostrarles cómo la política a veces se piensa a sí misma como intocable, como vaca sagrada. Ayer les contaba yo de las empresas públicas, no para privatizar ni echar, pero racionalizar, si no va todo sobre el sector privado. Digo, Aracre, asesor presidencial, había insinuado de qué tal si hasta que Argentina crezca colocamos un nuevo impuesto o hacemos impuestos más progresivos. Siempre las mismas ideas, digo. Con este ejemplo les muestro. Victoria Donda, política de carrera, alternó varios espacios políticos. El último fue el INADI, ustedes conocen sus traspiés en el INADI y cómo antes que me dejen dejo, dijo, chau Alberto, yo renuncio. Dicen que tenían la echada preparada para ella. Lo cierto es que empleado público, quiero corregirme, funcionario público de ese calibre de mediano para arriba, no toca el piso. De liana a otra liana en cargo público. Ustedes dicen, ¿dónde lo ubicaron a Victoria Donda? Y por favor, Victoria, no es personal este tema, es un síntoma de cómo la clase política actual, y me estoy refiriendo a este gobierno, no se visualiza como parte del problema. Le inventaron o ya había y colocaron una subsecretaría. Fuimos a la página de la provincia de Buenos Aires a ver de qué se trata el nuevo empleo. El famoso job description, la descripción de puestos. Ustedes lo tienen ahí. Colaborar en el seguimiento y análisis de las acciones desarrolladas en el marco de la gestión de la provincia de Buenos Aires vinculados a asuntos político-estratégicos. Agua. Asesorar en el proceso de definición de prioridades en términos político-estratégicos y en la relación interjurisdiccional. Dice mucho, cuenta poco. No sabemos qué jurisdicción asesora, quién, cómo, y lo que sí sabe, intervenir en el seguimiento de los programas, proyectos, iniciativas, planes. Es decir, como una especie de controller de todo el gobierno. Si algo necesita Axel Kicillof, es que Victoria Donda en este momento vaya con una lupa a supervisar todo. Si algo necesita el gobierno de la provincia, es una posición más, que no es barata, ¿eh? A mí no me gusta andar diciendo cuánto gana y contando costillas, pero créanme que es una posición de mucho dinero al bolsillo. Y quiero rematar con esto, digamos. Yo lo que planteaba es, alguno dirá que el gasto público o el gasto de la política es reducido en relación al gasto total. No nos focalicemos, no nos ensañemos con la política porque ahí no está el kit de la cuestión. Miren, será como costo político bajo, pero como costo reputacional y ejemplificador es altísimo lo que están mostrando. Están mostrando que esto es club de amigos y que se están privilegiando mientras el esfuerzo lo hace el otro. El caballo que tira del carro suele ser el sector privado. Quiero cerrar con un tuit, ustedes lo conocen a Diego Recalde, que nos visita habitualmente, y lo sintetizó muy bien. Tras haber dejado el INADI, Donda se sumará al gabinete de Kicillof, tendrá el cargo de subsecretaría de análisis y seguimiento político estratégico. Y esta es la ironía, la historia se repite en forma de tragedia, de comedia, no. En Argentina la historia se repite en forma de déficit fiscal. Bienvenidos, acompáñenme. Está Cecilia Bufflet, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablé de una bomba y ya no es una puja entre la política y la herencia, es lo que cae y desintegra nuestra paritaria, nuestro arreglo, si pudiste subir los aranceles, si sos piletero y pudiste ir subiéndole a las casas a las que atendés, bueno, no es tan fácil, te tengo que aumentar y al otro mes te tengo que aumentar. Todo esto nos hace perder. Señora,
Sí, la inflación lo habíamos dicho la semana pasada, después de ver lo que nos contaba acá la gente de María Castiglioni, que podía empezar con 6 y finalmente ese fue el dato que conocimos hoy, 6% de inflación en enero, 2 puntos más que enero del año pasado. Eso deja la inflación anual en el 98,8%. Es completamente simbólico, es para todos lo mismo si la inflación es 99 o 101, pero te digo que si el mes que viene este número horrible se repite, la inflación va a pasar esa barrera psicológica de los 100. El mes que viene, si la inflación es de más del 5,9%, el INDEC le va a dar la pésima noticia al Ministerio de Economía y al Gobierno de mostrar un número interanual que sea de 3 dígitos. Los rubros con mayores aumentos, Diego, recreación, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, 9% de aumento, típico y estacional del mes de enero. Viviendas, 8% de aumento, un reflejo ahí del impacto de todo lo que tiene que ver con el aumento de tarifas. Bebidas alcohólicas y tabaco, 7,3%. Y el número más duro de todos, el de alimentos. 6,8% el aumento de alimentos en el mes de enero. Ojo ahí con un dato en particular, y es que estuve mirando el desglose de los rubros y no está fuerte impactando ahí el aumento del precio de la carne en las últimas semanas. Algunas de las consultoras privadas... O sea, como diciendo, ¿creen que es todo? Todavía no tocó la puerta la carne. Sí, exactamente. Donde están los productos con mayores aumentos es más en lo que tiene que ver... Estoy hablando de los productos envasados y demás, ¿no? Los frescos siempre son un dolor de cabeza y este mes lo fueron, pero todo lo que tiene que ver con harina, fideos, arroz, galletitas, todos los derivados del trigo y de los cereales tuvieron aumentos muy fuertes, muchos con aumentos del 7, 8, 9% en el mes de enero. Los hidratos, las harinas, no son el alimento elegido, el prioritario, el más nutritivo. Muchas veces la gente que más necesita reemplaza carnes y nutrientes y la comida, si vos querés que termine siendo más cara, por este tipo de alimentos. Este tipo de alimentos que clases más bajas necesitan consumir porque hay que reemplazar de algún modo, son los que están aumentando significativamente. Y déjame decir que alimentos también, porque vos podés dejar de ir al cine, ojalá que todos vayamos. Obvio. Sí, pero es inelástico, los alimentos no podés dejar de consumir. Sí, absolutamente. Con ahí yo creo una tarjeta roja para precios justos, porque si bien los productos frescos tuvieron aumentos, claramente se nota que esa dispersión de precios y el impacto de precios justos dentro del supermercado hace que tengas una dispersión fuerte. Todos los envasados finalmente están arriba del 4%, que era la pauta que tenía que haber para este mes. Y te agrego un dato más. En el conurbano, en el Gran Buenos Aires, la inflación de alimentos 100,3%. En la Patagonia 100,7%. Así que alimentos, ya hay 2 regiones de la Argentina, una, la más sensible de todas, el conurbano bonaerense, con inflación de 3 dígitos. Hoy habló José Ignacio de Mendiguren, un hombre muy experimentado, un industrial, que fue ministro de la producción de Dualde, con lo cual sabe bien, es un vocero del Ministerio de Massa, y dijo, como podemos ver en el graph, que a pesar de los precios la gente compra y que eso no ayuda. Si vos tenés un pan lactal que te sale 1.000 pesos, ¿no es cierto? Eso es lo que vale, 800, 900. Sí. Uno de los más vos sos un habituales. pan y me estás diciendo que vos vales 1.000. Que no me alcanza el billete. Que tiene el billete más alto de denominación. Compra por ahí un pan lactal porque con eso le hace sanguchitos a los chicos. No estoy hablando de nada refinado ni nada cool. Digo, entonces... ¿Qué pasa? ¿La gente no ayuda? Me parece que ese es el problema. Los funcionarios en estas cosas, me parece que es mejor que hagan silencio y que pongan a trabajar. Y acá hay un dato político de lo que decía antes Cecilia, que si el mes que viene la inflación llega al 100%, no vamos a estar poniendo en duda nada más que la suerte política de Massa. También la de Alberto Fernández, porque el ministro de Economía es Massa desde agosto, pero toda esta 100% es todita y Alberto Ángel Fernández. Ahí voy a Osvaldo. Está en un ratito, en instantes, vamos a estar charlando con
Javier Milei, ahí está. Vamos a hablar, por supuesto, en primera instancia de la inflación. Así que, Javier Milei en un ratito. Osvaldo. No, un dato también para sumar a esto, porque siempre se habla de el mundo, la guerra, esto que venimos escuchando, estas excusas que da el gobierno. En enero la inflación en Bolivia fue de 0,3, en Chile 0,8, en Paraguay 1,2. En Brasil 0,5, en Ecuador 0,1. Esta fue la inflación de enero en estos países. Por ejemplo, en Perú, con todo el problema político que tiene, la inflación interanual fue de 8,67. Digo, esto para cuando nos vengan a decir, no, porque yo sufrí yo sufrí una guerra, como dijo el presidente Fernández, cosa que no dijo Zelensky. Zelensky no anda diciendo, yo sufrí una guerra. Fernández sí, tenemos menos inflación que en Ucrania. Tenemos más inflación que en Ucrania. Vean Pero esto. por otro lado, otra cosita, seguramente durante todos estos meses venimos hablando de todos esos productos importados que no se consiguen que hacen falta para hacer los productos en Argentina, ¿no? Sí. Las latas, bueno, todo eso que venimos hablando. Eso, evidentemente, ya se paga con Blue. Y eso es lo que estamos viendo en estos precios, ¿no? Bien, quiero a propósito de lo que decía Osvaldo. Osvaldo, mira esto, lo que mencionabas, pero ya Brasil, léelo si querés. 0,5 fue la inflación de enero y la interanual es de 5,7. En el mismo globo terráqueo que Argentina. Paraguay con la 1,2 guerra. y el interanual 7,8. Bien. En Uruguay, en enero fue de 1,55 y el interanual de 8,05. A todos estos países también les llegó la pandemia y les llegó la guerra. En Ecuador, 0,1 en enero y el interanual de 3,1. En Perú 0,23 y el interanual de 8,67. Recordemos que también aquí, en Chile, tenemos todo, que también acá en estos países hay empresarios y formadores de precios y esa gente de acá y supermercados y esa gente de acá son los malos de la película según el gobierno. En todos esos países también hay empresarios, también hay formadores de precios, sin embargo, alguna cosa habremos hecho para que nos toquen a nosotros los malos. Hay una cosa adicional, que es que en todos estos países la inflación está desacelerando. Exacto. O sea, Claro. en Brasil tocó en algún momento una referencia de inflación cercana al 10%. Uruguay también. Estados Unidos mismo miró una inflación de arriba del 8%, casi 9%, y está abajo de eso. Los precios internacionales de la guerra, fundamentalmente el conflicto de la energía, bajaron. Argentina se está beneficiando por lo que va a tener que importar de energía de esa baja. La inflación claramente tiene otro problema. Pero el gobierno Ay, ahí voy con Lucía. ¡Aló! Sergio Massa, presidente. Es el que siempre se preocupa por la gente. Por la gente. Qué lindo gesto, ¿eh? ¡Qué lindo! Gracias. Gracias por recibirme así, Diego. La verdad es que me siento muy honrado y con este numerazo que dio el INDEC tengo el camino liberado para colgarme la banda. ¿Hay pero gente no. ahí al lado suyo en el despacho de Economía? Sí, el que está esperando el asado. Pobre. Sí, ahora con lo que lanzamos de precios justos, lo va a poder conseguir a 1.000, 2.000 pesos, qué sé yo, más o menos. Caminando y caminando mucho, ¿no? Pero bueno, yo supongo que el 6% le afloja los tornillos a la mesa política también, porque ahí están queriendo definir quién es un candidato posible y con el 6%, bueno, la mesa se hace un poco difícil. Bueno, yo no me voy a dejar llevar por estar bien arriba en las encuestas, ¿viste? No, señor. Y me puse firme y les aclaré a mis bases que no voy a jugar en el 23 porque yo represento a la generación del 27. Qué bien suena la generación del 27. La generación del 23, bueno, es como una fiesta en la casa de Mami Moria, ¿viste? Bueno, sí, por 4 días locos que vamos a vivir y que después el que viene a limpiar que se la ponga en la pera. Así que, bueno, es así. Bueno, yo quiero entrar en 27 con el país en ruinas, justito recuperándose y me quedo a vivir como lo hizo Néstor. Muy bien. Soy más joven, tengo más salud. Para construir primero hay que demoler. Digamos, algún kirchnerismo optimista, y creo que sin otra opción, no tiene más remedio que decir y creerse esta frase. ¡Los voy a meter... no, perdón. Esa no. No. Massa está estabilizando la macro. Massa está estabilizando la macro.
a la vista está la estabilización. ¿Viste? ¿Vos también lo sentís? Mirá. Estás Escuchá, reestabilizado. A ver, Aparte no hay ruidos. restabilizado todo. No. Escuchá Hace 4. afuera. a ver. Afuera no hay cacerolazos, escuchá. A ver, escuchemos. Silencio. La CGT nada. La clase media empomada, tranquila. Los jubilados también. Las piedras descansan Sí. mansamente sobre las plazas Sí. y no tienen ansias de ¿Entendés? volar. Pero bueno, igual no me voy a quemar ahora. Además, entre nosotros, este año el Frente de Todos tiene menos chance de ganar una elección que Tetaz de bloquearle un tiro a LeBron James. No jodamos. No jodamos. Es Pero así. bueno, Digo, dejá Tetaz. que los demás piensen en la chiquita, en mezquindades mundanas. Yo Acá hay que escuchá, ver Diego, de lejos, es verdad. Y el tema está en el 20. escuchate esta reflexión que te mato con esta. ver. Mirá. Yo estoy dispuesto a plantar un árbol cuya sombra no vaya a ver yo. Lo maté. Lo saqué de una serie de Netflix que miramos con Male. Así somos los estadistas. Ahí está. Ahí está con frases de Netflix. Bueno, es muy interesante estar viendo Netflix con la libretita en la cama, en la mano. Anotate esta que es buena, metela. Sí. Gracias. Siempre hay que pensar grande y a largo plazo, o plazo fijo, depende. Así Ahí. que bueno. Bien, ¿eh? Bueno. Bien. Che, Bueno. muy bien ayer el funcionario ese que llevaron que aclaró que los problemas son de Sur y no de Norte. Muy bien. Ese es Hugo. Bien. Es suyo. Gran Usted lo gesto. puso en ¿De el quién ENRE. hablamos, Pablo de León? De Walter Martelo, un hombre del Frente Renovador. Sí. Renovador. Usted lo puso ahí. ¿En Que serio? dijo que ya están, vamos a tomar decisiones. Pero, hombre, están hace 15 años, pero Bueno, estamos tomando decisiones, vamos a multar. Igual yo quiero agradecer a Bueno. Martelo que vino y la Sí. mayoría no Puso pone la la cara, la verdad puso que la sí. cara. Y dijo que Bueno, usted va a sí, aumentar sí. las tarifas. ¿Va a aumentar las ¿Usted va a tarifas? usted? aumentar o qué? Yo. No, yo. ¿Cómo yo? No, pará. A ver, por favor, que tiene que quedar bien claro mi rol de Sí. hombre fuerte de la política argentina, top 10 de los economistas del mundo. No lo digo yo, sino el Folia de San Pablo y Fontevecchia, que es una garantía. Sí. Pero con esa autoridad te digo, Sí. estoy logrando equilibrar la macro, ¿eh? Vamos. Repítanlo. Vamos. Aunque no le guste a Copito Bazán, díganlo. Muy lindo. Yo, Sí. Bonito, Un mantra. dígale a su señor de el ENRE que lea los contratos antes de hacerlo. por ahora, el único estabilizador es el de Chicanero. tensión porque se nos quema la Sí. heladera, la Si se compu. corta la luz. Es el estabilizador de tensión. El único Sí. que está entre nosotros. Gracias. Igual este 6%, la verdad que me llena de esperanza. Lo único que no llena es el changuito, pero la esperanza me la deja al tope. Ahí está. Gracias, Sergio Tomás. Chau, crack. Bueno, Cecilia anticipó un dato, que es cuando creíamos que la carne ya había llegado, me refiero al aumento de los precios de la carne, está llegando en gerundio. O sea, todavía no terminó de hacernos el daño suficiente. Sí, el precio de la carne ahí está subiendo. No le pegó al INDEC de enero la suba del precio de la carne. Te decía, la picada es el único rubro que tiene un aumento por encima del 7%. Todos los otros cortes de carne que mide el INDEC están con aumentos por debajo del 4%. Así que atención ahí porque eso le va a pegar fuerte a la inflación de febrero y va a ser un dolor de cabeza en alimentos también. Con un problema adicional, a pesar del anuncio ayer de precios justos para la carne y de congelamiento de los cortes hasta el 30 de marzo, la verdad es que el precio del ganado está atrasado por lo menos un 40% en términos de rentabilidad. Y nadie se imagina que alguien vaya a vender la carne o un producto perdiendo plata. Así que ese es un dolor de cabeza que recién va a empezar a notarse en febrero y va a sentirse fuerte en la inflación. Salvador Di Stefano, con quien vamos a hablar, es economista y especialista en el tema carne. Salvador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por comunicarse. Bien, la pregunta no original es ¿qué está pasando con la carne?
Lo que ha pasado con la carne es que en abril del año pasado, el ministro de Economía, Julián Domínguez, en forma arbitraria y para concederle un deseo a la vicepresidenta, cerró los mercados de carnes a la exportación. Y le quitó la licencia a todos aquellos que estaban engordando animales para exportar carne Hilton. Entonces se generó una oferta masiva de carne al mercado que hizo que por muchos meses la carne no aumentara. A eso le sigue un fenómeno climático de alta sequía, en donde vos en la República Argentina tenés 54 millones de cabezas de ganado, de las cuales 1,5 millones las tenés encerradas y 52,5 millones las tenés a la intemperie. Esa sequía hizo que aumentara la oferta de carne en el mercado, y cortes como, por ejemplo, el asado, la falda, el vacío, la nalga, el matambre, tapa de asado y paleta aumentaron el 40% en un año cuando la inflación fue del 100%. Claro. Lo que pasa en enero es que empieza la lluvia, naturalmente, digamos, empieza un proceso de retención, porque cuando el hombre de campo tiene pasto, trata de no vender. Un montón de feedlot, que son establecimientos de engorde a corral, se fundieron y prácticamente dejaron de ofertar animales. Y como el mercado ganadero es de competencia perfecta, en donde se encuentra la oferta y la demanda, cuando bajó la oferta, subió el precio. Bien, qué bonito cuento, si no fuera que es terrorífico para los bolsillos. Y Cecilia Bufflet. Sí, Salvador, ¿qué tal? Ahora, el gobierno ayer anunció un acuerdo de precios justos para congelar el precio de la carne y que se instrumenten también unos reintegros de hasta 2.000 pesos por cuenta a quienes compren en carnicerías. ¿Cuán aplicable es que esos precios controlados y regulados lleguen a una red enorme y completamente atomizada de carnicerías? Lo que va a subsidiar el gobierno son 180.000 toneladas de carne. Parece un montón. Son 3,9 kilos per cápita. Nosotros comemos 48. O sea que nosotros estamos comiendo 4 kilos per cápita por mes. Esos son 330 gramos. Un chiste. Solo van a llegar a los lugares de Capital Federal o el que esté al lado de un frigorífico. El resto de la gente tiene que ir a comprar la carne a las carnicerías. Le comento, para ilustrarlo, que solamente la carne, el 15% se vende en supermercados, el 85% se vende en carnicería. En el mercado de Cañuelas, en la mañana de hoy, el novillito estuvo 530 pesos, el kilo vivo. Sí. Cuando vos el novillito lo llevas al frigorífico, te lo devuelven, digamos, con un 58% de rendimiento. El resto no rinde. Ahí se congeló. Y no es el precio de la carne. Sí. Bien, estamos... Claro, porque lo que está explicando... Sí. El gobierno está apelando a un subsidio, que de dónde sale el dinero para el subsidio, ya sabemos, digamos, todo es el mismo mecanismo, ¿no? Sí, es un acuerdo fundamentalmente con los frigoríficos. Algunos malintencionados dicen que eso tiene que ver con una presión sobre los frigoríficos para limitar más las exportaciones de carne, con la amenaza de prohibir exportaciones de carne, es que se consiguió que entrara en este acuerdo. Pero hay un dato para tener en cuenta. Había ya un acuerdo de cortes cuidados. Implicaba que se entregaran 6.000 toneladas de carne todos los meses a los frigoríficos. ¿Sabés cuántas se entregaban? Entre 2.500 y 3.000. Nunca se cumplió el acuerdo de 6.000 kilos. Hay que ver ahora qué capacidad política, qué capacidad de presión hay de que se cumpla este acuerdo, que implica casi 3 veces más que el compromiso anterior y 6 veces más de lo que efectivamente se entregaba. Ahora, lo que explicaba Salvador es una cuestión básica, es que el productor pierde plata con este valor. Entonces, ¿cuánto va a poder sostenerse en el tiempo? Bueno, acá poco. Yo lo soñé, me lo contó alguien, fue mentira, fue verdad. No hubo hace 2 años, un ministro de Agricultura nos dijo, vamos a incentivar la producción de carne, vamos a intentar ampliar el stock, ampliar el rodeo. ¿Te acordás que hubo un plan de que vamos a tener más carne disponible? ¿Qué pasó? ¿Eso fue real o uno lo soñó? La verdad es que ha habido muy pocos planes de incentivo de la exportación en los últimos años, de incentivo de la exportación y del crecimiento del aumento de cabezas de ganado en Argentina, que en general,
cuando aparece un mal dato de inflación o una situación de crisis, termina limitado, incumpliéndose y demás. Pensá en el famoso programa de El ONCA de Ricardo Echegaray, que terminó completamente judicializado, se lo acordará Lucía mejor que yo, con incentivos a la producción ganadera. Ahora hay una promesa de pagarle a aquellos que manden un animal, subsidiar a aquellos que manden una cantidad X, hasta 100 animales, a el engorde, con la idea de que, bueno, aumente la producción, aumente la cantidad de kilos disponibles. Pero acá lo que hay es un problema de comparación de precios. Claro. Si la carne aumentó 50% y el resto de los precios de la economía aumentaron entre 90 y 110 o 120, ¿qué es lo que va a pasar? Salvador, ahí recuperamos a Salvador. Salvador, si usted lo invita en un asado, ¿qué es más caro, llevar la carne o la ensalada? Bueno, la carne está bastante cara. Yo te decía antes de que hoy un animal, comprarlo en Liniers, te sale 580 pesos el kilo vivo. Cuando lo llevas al frigorífico te devuelven el 58% del animal en 2 media res, que te van a quedar 2 media res de 103 kilos, y eso vale 900 pesos el kilo. Cuando llega del carnicero, el carnicero tiene que hacer un arbitraje de los cortes, porque no te olvides que también si le queda de un día para el otro, le merma un 15% la cantidad de carne, porque eso merma. Con lo cual vos vas a tener el kilo. ¿Cuál es la merma? ¿Se achica la carne de un día para el otro? Claro, pierde agua, porque la carne es agua. Cuando pasa de un día para el otro, pierde agua en la heladera. Vos tratás de no dejar nunca carne en la heladera, no envasada al vacío o congelada, sino la carne pierde agua. Vos vas a encontrar, digamos, que tiene líquido abajo. Entonces lo que tenés que tratar es de comprar la carne y venderla rápido. Todo eso generan sobrecostos que hace que el carnicero lo que compra en 900 pesos, a eso le tiene que cargar las mermas, tiene que dividirlo en cortes, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la energía eléctrica, tiene que pagar los empleados, 2.400 pesos el kilo el asado en el mostrador. Entonces, el asado no está caro, está carísimo para el bolsillo de la gente y es muy barato y muy regalado para el que lo termina produciendo. Entonces, en la Argentina, ¿cuál es el problema? Es el plan económico. No tenemos plan económico. El plan económico es un espanto. El productor no quiere un subsidio, el productor quiere que le saquen el pie de la cabeza. Quiere trabajar, quiere que no le pongan tantos impuestos. Y si quieren arreglar esto, a la gente que se le murieron las vacas por la sequía, que le den un crédito para comprar vaca, que lo dejen trabajar en libertad, y básicamente la gente va a devolver el crédito y va a trabajar y va a producir. Pero en la Argentina no trabajamos por productividad y competitividad. Salvador, ¿se recuperó el rodeo en los últimos años? Digamos, mito o verdad, siempre se decía que se habían perdido, eran 10 millones de cabezas de ganado con las políticas de Guillermo Moreno, ¿eran 10? Bueno, eran 10, dato real o corrección, pero ¿se recuperó el rodeo, o sea, la oferta de carne? El rodeo tuvo una recuperación parcial en la época de Macri porque hubo una expectativa de que venía un cambio. Como ese cambio no se materializó, porque ¿cuál es el principal problema del campo argentino? Principal problema del campo argentino, que cuando vos te vas a dedicar a la ganadería, o sea, primero la vaca se tiene que enamorar del toro, tiene que quedar preñada, tiene que nacer el ternero, lo tenés que engordar y tiene que llegar a la carnicería. Conclusión, 4 años. 4 años con una inflación del 100%, te fundís. Los ciclos largos en Argentina son muy nocivos para las empresas alimenticias primarias. Entonces, tanto el tambo como la ganadería no pueden convivir con una inflación del 100%. Eso mata al ganadero. Acá nosotros tenemos menos ganaderos, menos tamberos. La gente sale de estos negocios porque está cansada de fundirse. Entonces, lo que nosotros necesitamos fundamentalmente, en primer lugar, es un plan de estabilidad que nos permita tener menos inflación. En segundo lugar, tener políticas de Estado que nos permitan tener crédito barato para una producción de largo plazo. Y en tercer lugar, que nos saquen todos los impuestos que nos ponen para tener libertad de producir y capitalizar las empresas. Por ejemplo, una cosa muy loca que pasa en la Argentina, te prohíben exportar. Pero si yo exporto, voy a producir una mayor cantidad de carne.
si produzco más cantidad de carne, tengo menos costo unitario y puedo vender más barato puerta adentro en la República Argentina. Pero el kirchnerismo piensa otra cosa, Salvador. Dice, va a vender afuera, entonces va a cobrar en dólares y va a privilegiar y a priorizar la producción para venta al exterior y no abastece el mercado interno en pesos. Claro, pero lo que pasa es que esta gente no pisó nunca, digamos, una ganadería. Habría que hacer un programa por un año soy ganadero y poner a todos los políticos ahí adentro y después vienen y se ponen a trabajar en serio. Porque vos lo que tenés que entender es que yo cuando exporto la Hilton estoy exportando 20 kilos de carne y el resto la vendo al mercado interno. Para vender, digamos, para hacer un container de Hilton, yo tengo que matar 1000 novillos. Imagínate la oferta de carne que genero al mercado interno. Imagínate yo cuando vendo el kosher, cuando vendo a Chile, vendo delantero, vendo trasero, el resto lo vendería en la República Argentina. Pero no me escuches a mí, hacé de cuenta que yo no sé nada. Andá, mirá lo que hacen en Uruguay. En Uruguay claro. El asado está barato porque exportan los cortes caros y se quedan con lo que le gusta a la gente. Ahora, entonces, Salvador, voy a hacer la pregunta obvia. Copiar. Porque ahí vos sos pedagógico, es clarito, pareciera convincente lo que decís. Cuando van con estos argumentos que parecen contundentes y se reúnen con el ministro, el secretario, con quien sea del gobierno, ¿qué les devuelven a esa argumentación? Bueno, en primer lugar yo tengo que ser honesto con vos. A mí nunca me han llamado para reunirme. Pero en verdad lo que uno ve es que vos le preguntás cómo te llamás y no saben. Esta gente, digamos, la visibilidad, tiene la misma visibilidad que el vigía del Titanic. Esta gente mira hasta el obelisco, no conoce el interior. En la Argentina se vive haciendo política para Capital Federal y el conurbano y después somos 20 millones de argentinos tirados por toda la Argentina en donde no tenemos ruta, no tenemos logística y en donde no tenemos política productiva. Yo hoy a la mañana en un programa de radio decía, una vez yo me encontré con un brasileño y le digo, che, qué parejito que son ustedes, son raros. Me dijo, ¿por qué? Digo, mira, exportan 25% de la carne de vacuna que producen, exportan 25% de la carne de pollo que producen y exportan 25% del cerdo que producen. Me dice, no somos raros, es política de Estado. En la Argentina, vos exportás a China y ¿sabés lo que exporta China? Vaca vieja. 80% de vaca vieja. No Identifiquemos esto, Salvador. Esa vaca que va a China, ¿es una vaca que dejaría, que no se genera faltantes en Argentina o son dos consumos distintos y en Argentina no se consume esa vaca? No, Diego, si yo te invito a mi casa a comer asado esa vaca, vos venís una vez y no venís nunca más, me retirás el saludo y no me llamás nunca para que salga en tu programa. Pero estofado, otras formas tampoco. No, es una carne horrible. Nosotros comemos un novillito en donde la media red, cuando el carnicero ve que pesa más de 100 kilos, dice, no me la bajé porque la gente se me queja. Nosotros comemos carne de primera. Lo que exportamos al mundo, el 80% de vaca refugo, la vaca que ya tuvo 4 o 5... Ahora, yo te hago esta consulta. ¿Ya se está notando la baja de...? Se corta un poco. Estábamos en lo mejor... ¿Ustedes comieron carnes, cortes, asados? ¿Fueron? Osvaldo Bazán, ¿disfrutó de la carne últimamente? Sí. ¿Alguno de ustedes tiene o pudo ver si hay variación en la calidad de las carnes? Si bajó la calidad porque hay menos oferta y lo que queda no es bueno, ¿están en condiciones de hacer una afirmación televisiva? No, pero eso no pasa porque lo que se manda, lo que se vende finalmente es lo que el productor agropecuario no puede retener y no puede engordar. Entonces, pero hay que ver solamente lo vas a notar en carne de mala calidad. Precios justos. Seguro. Sí, lo van a notar en precios justos. Ahí sí vas a tener carne de mala calidad, como ya pasó la vez pasada cuando hubo los precios cuidados que era para la carne, que eran en realidad grandes bolas de grasa. Sí, ahí sí, donde lo que vas a tener es seguramente en los precios regulados, en donde haya un precio regulado, la carne de menor calidad y la carne de mejor calidad en una carnicería. Sí. Acá hay un problema. El acuerdo del gobierno supone que te van a reintegrar si pagas con tarjeta de débito en carnicería. Y a nivel nacional, y sobre todo en el interior del país,
La comercialización de carne es en efectivo y es en negro. Pensar que se va a blanquear ese negocio, que se ha tratado de blanquear muchas veces y es una muy buena intención, porque está muy mal que ese negocio esté en negro y tiene un montón de mafias atrás incluidas. Cierre, Lucía. Que se haga rápido es imposible. Me parece que finalmente esta inflación, los salarios depreciados, el incremento de la pobreza es la Argentina que transcurría y que transcurre mientras el gobierno solo se dedicaba a dirimir sus internas y a seguir una agenda que le era completamente ajena a la gente. Esto demuestra que el gobierno nunca se ocupó de las cosas que realmente le preocupan y que le atañen a la ciudadanía. Porque aún hoy intentaron dar una explicación a algo que es responsabilidad de ellos dentro de esta gestión y que solo quieren salir por la tangente. Y lo decía recién el entrevistado, el problema acá es la falta de un plan económico. Bien, es correcto. Voy a hablar con Javier Milei y Lucía pone el dedo en la llaga y es que los incentivos son bajos. Hay mucho más palo que zanahoria. Multas a las empresas que no cumplen, cierre de mercados que no se puede exportar. ¿Por qué no hacemos al revés? Más zanahoria que palo y probamos y después no funciona. Volvamos al fracaso actual que ya tantos años tiene. Javier Milei, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Te traje un regalo acorde a la situación. Un libro hermoso. Bueno, miren, del doctor ¿lo puedo mostrar? Ricardo Manuel Rojas. Dame un contexto. ¿Qué es este libro? La inflación como delito. Explica que justamente la inflación es una estafa, que es un delito que no está tipificado en el Código Penal y que debería estarlo. Porque, por ejemplo, este gobierno de delincuentes, en los 3 primeros años de gobierno, nos robó 16 puntos del PBI con la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. Es algo así como un poquito más de 5 puntos del PBI. Quiere decir que los políticos nos roban entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año por hacer uso de la maquinita, para hacer uso del Banco Central. Es decir, entonces lo que dice es, bueno, el Código Penal está lleno de delitos y que no son tan grandes como este. Incluyamos esto en el Código Penal y que sean sancionados los políticos por estas aberraciones. Es decir, aquellos políticos, por ejemplo, que voten presupuestos con déficit fiscal, bueno, esos son traidores a la patria. ¿Cómo vendría a ser la lógica? ¿Por qué es un delito? Suponete que estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. Entonces viene un amigo mío, trae un físico, un químico, y nos muestra cómo hacer para transformar el plástico en oro. ¿Qué hacemos? Empezamos a comprar plástico, lo convertimos en oro. Mientras que yo hago esa falsificación y la tengo en mi casa, no pasa nada. Ahora, cuando yo vengo y te traigo un lingote y te digo, che, Diego, te cambio un lingote por un lingote, me vas a mirar raro. Entonces, como te resulta raro, te ofrezco 2 lingotes. ¿Qué dice el dicho? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Evidentemente, ahí es cuando toma lugar la estafa. Claramente, como vos no lo dejas pasar, tampoco son tan obvios los políticos. ¿Cómo hacían los señores feudales o los emperadores con esto? Fraccionaban las monedas y las mezclaban con las buenas. O le degradaban el valor, el peso, ¿no? Por eso las monedas, viste, que se llaman peso, libra, peseta, ¿te acordás? Digo, o sea, todas esas cosas. Lira. Entonces, ¿por qué, digamos, vos tenías esa situación? O porque te las degradaban en pesos o te las mezclaban las buenas con las malas. ¿Eso qué hace? Que aumente la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro suben. Es decir, que ahí tiene sentido la estafa. Y en general, digamos, ¿para qué hace el gobierno esto? Porque yo anoté varias cosas muy interesantes y correctas que has dicho vos en el editorial y que también tu panel estuvo correcto. Por ejemplo, el rol del déficit fiscal. Argentina, vos sabés que cuando era el país más rico del mundo y entró al siglo XX, hasta la década del 30 aproximadamente, las crisis que tenía Argentina estaban en línea con Estados Unidos. Hoy Argentina, desde el inicio del siglo XX a hoy, tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal y hay que con déficit fiscal muy alto y déficit fiscal estratosférico. Punto 1. De hecho, hoy tenemos un nivel de déficit fiscal en línea a las 5 crisis más grandes de la historia. El Rodrigazo estalló en el 75 con 14 puntos del PBI. En el caso de la tablita cambiaria en el 81 con 11, la hiperinflación del Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Hoy cuando vos tomás Nación y Banco Central, ¿sabes qué? Estamos en 9. Digo, estamos a punto de la piña.
Otra cosa muy importante que mencionaron, no sé, ¿no te molesta que esté casi un exégeta de ustedes? Por ejemplo, cuando vos decís, la inflación es pobreza, efectivamente es pobreza. En la teoría económica eso se llama efecto Hume-Cantillon. Es decir, el que recibe último el dinero que sale de la imprenta es el que pierde. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que primero recibe el dinero? El político, para gastarlo. O sea, el que primero se beneficia con eso es el político porque recibe dinero de hoy a precios de ayer. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a gastar? Suben los precios minoristas, después suben los precios mayoristas, después suben los salarios. ¿Quién es entonces el que recibe último, el que pierde? Por eso, cuando vos explicabas, claro, cuando vos te dieron el aumento ya te mataron durante X meses antes. Por eso siempre llega de atrás, el trabajador siempre llega de atrás. Y al darse esa situación, es que te cae, en esa transición que cae el salario real, a vos te están matando. Pero, tengo un montón de cosas que vamos charlando y peloteando algunas cosas. Pasemos como del diagnóstico al tratamiento. Vos insistís con dinamitar SIC, el Banco Central. Bueno, de hecho, nuestra propuesta consiste en una reforma del sistema financiero y del Banco Central, o sea, eliminarlo, para terminar, o sea, es una reforma monetaria integral, pero básicamente que termine con la inflación porque termina con el Banco Central. ¿Qué le dirías a todos los que trabajan en el Banco Central? Y pensá bien en los que están de ñoquis, pero en los que también trabajan seriamente. Van a tener que ir a buscar otro trabajo. Todos. Todos. Porque lo vamos a cerrar. A ver, lo primero que hay que entender es que... si se puede cerrar un organismo de esa característica. Eso, digamos, yo sé que un periodista divulgó esa noticia y es falsa. ¿Cuál? ¿Qué noticia? Que estaba en la Constitución, es falso. Digamos, de hecho, fue refutado por Emilio Campo, que es uno de los autores de las propuestas de dolarización. Porque hay dos. Una, la que hicimos nosotros desde mi equipo, que es básicamente llevar la banca Simon y después eliminar el Banco Central. Probablemente los argentinos en ese sistema de competencia de monedas elijan el dólar y cuando liquidas el Banco Central lo haces en dólares y quedamos dolarizados. Estimado, para dolarizar, ¿no necesitas la famosa caja de convertibilidad? No, para eso necesitas muchísimos millones de dólares. No, y ahora lo voy a explicar. Esa es una de las metodologías. Eso es convertibilidad, vos querés dolarizar. Sí, que es mucho más abrupto. Pero no importa. El otro caso es el caso que plantea Emilio Campo, que a mí me parece mucho más interesante. No es tan purista en el sistema financiero, pero se puede hacer rápido. Y eso en política es vital. Por lo tanto, nosotros estamos considerando muy seriamente, dentro del equipo económico, ir directamente al esquema que propone Emilio Campo porque es mucho más rápido. Entonces, si a vos se te abrió la ventana de mercado para hacerlo, lo hacemos rápido y dolarizamos rápido. Bien. Vamos con esa pregunta porque no la voy a esquivar. Mira, si vos tomás la base monetaria... Lo más fácil que puedas explicarlo. Bueno, a ver, ¿vos qué tenés? Vos tenés en el pasivo del Banco Central, los pasivos del Banco Central son de dos tipos. Los no remunerados, que es la base monetaria, son los billetes que tenemos o sea, son los billetes que tenemos nosotros, el público, y la plata que tienen encajada los bancos. O sea, ¿viste? Cuando vos vas al banco que te devuelvan la plata, sí. Bueno, ahí está la otra parte de la base monetaria. O sea, una parte la tenemos nosotros, otra parte la tienen los bancos. Sí, eso es todo el dinero. Digo, esa es la base monetaria, el dinero efectivamente emitido. Y a eso tenés después pasivos remunerados, que son las LELIQs, que son esos instrumentos que utiliza el Banco Central para sacar la plata de la calle, sí, para que no genere presión sobre los precios, ¿no? Digo que es, para que te des una idea, la base monetaria son 5 billones de pesos y las LELIQs son 11 billones de pesos. Bien. Sí, ese es el tamaño, para que tengas una idea del tamaño descontrolado que hay entre las LELIQs y la base monetaria, esta relación que tenemos de hoy es similar a la que teníamos a inicio del año 1989. ¿Qué harías con eso? Lo hago siempre. Acá tenés las llaves. Exacto. Te paso bueno, los atributos. por eso. ¿Qué harías? Vamos. Ahora te digo cómo se rescata. Te hago una pregunta. ¿Cuánto fue el déficit fiscal que los delincuentes de los políticos aprobaron para este año? Decime vos. 30.000 millones de dólares. ¿Querés hacer la cuenta de dividir todos estos pasivos al tipo de cambio de mercado? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Te da poco más de 30.000 millones de dólares. Si lo haces a 400 y si lo haces a 500, te da 30.000 millones de dólares justo. Bien. Es decir, ¿qué quiere decir? Hay plata para financiar a los delincuentes de los políticos, pero no hay plata para sacar los pesos de circulación y terminar de una vez por todas con la inflación.
Esa es una alternativa. Ahora, no es la única forma, porque la otra forma, no es cierto que el balance del Banco Central en el activo no tenga nada. En el activo tiene títulos públicos. Tiene títulos públicos. Y al tener títulos públicos, esos títulos, si vos lo pasaras a mercado, tienen un descuento. Entonces, con un tipo de cambio, ponele de 400, ¿sí? Con estos niveles de base monetaria, con estos niveles del ELIX, con los títulos cotizando entre el 25 y el 30%, rescatás todo. Es decir, se puede hacer. Bien. ¿Sabes qué lo pasa? No lo quieren hacer porque es un mecanismo por el cual los políticos te roban. Quiero acelerar porque quiero hablar de varios temas con vos. ¿Tenés tu ministro de Economía o Sí, ministra? claro. ¿Cuándo ministro. lo vas a decir? Lo voy a decir cuando llegue el momento de ¿Es actuar. conocido por un nombre que lo reconoceríamos? No es de alto perfil, pero es el mejor en esta tarea. ¿Podés dar una pista más? No voy a dar más pistas que Bien. esa. ¿Vos estás por comunicarte con Jair Bolsonaro? Sí. Nosotros mañana íbamos a tener una llamada hoy, la postergamos para mañana a la mañana, porque básicamente estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. Y una de las posibilidades que también estamos elaborando es la posibilidad de hacer una suerte de congreso de la derecha, digamos, entendida en el sentido como se piensa en términos políticos, en Argentina. ¿Quién llamó a quién? ¿Él te llamó a vos? Sí, digamos, bueno, hubo contactos comunes y hoy vamos a hablar, lo decimos postergar para mañana, porque si no, no llegaba acá. Bien. ¿Qué te pareció que Jair Bolsonaro, a pesar de haber hecho una excelente elección, perdió, pero no perdió por mucho, concentró muchísimos diputados y senadores en el Bueno, Congreso? de hecho poder, tiene el pero control esperá. de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero no quiso entregar los atributos en la ceremonia con Lula y hubo unos incidentes monstruosos en la asunción de Lula. Hubo desmanes terribles, muy a la Trump. ¿Qué pensás de que no haya entregado los atributos y de esos desmanes terribles? A ver, la decisión, si vos le entregás o no, digamos, haces eso, es una decisión de cada uno y eso, digamos, cada uno sabe por qué lo hace. Ese es el primer punto. Esa pregunta no es para mí, es para él. Bueno, pero digamos. estás apoyando o convalidando un candidato que se corrió de un mecanismo democrático. No, bueno, puede tener sus opiniones al respecto. O sea, y puede decidir no hacerlo, digamos. ¿Cuál es el problema? ¿A vos te molestó que Cristina no le pasara el bastón a Macri? El problema de Cristina y el problema de Macri, no es, digamos, eso no es un problema mío. O sea, eso tiene que ver con lo que quiere transmitir cada persona y, digamos, y las circunstancias que llevaron a tomar cada decisión. Y la violencia de esos vándalos que ahí rompieron todo. Bueno, ahí eso es interesante. Primero, la gran mentira de que vos ahí podías tener un golpe de Estado. Eso es mentira. Porque no puede ser que si vos de un lado tenés las Fuerzas Armadas y del otro lado tenés tipos que están desarmados, que los tipos desarmados le vayan a ganar a los armados, es raro. Es decir, ahí, digo, se vendió una mentira. Destrozaron obras de arte históricas, entraron por la fuerza, Yo no estoy a favor de ningún tipo de violencia. Condeno todos los actos de violencia. Porque, a ver, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Quiero ser Listo. claro. Jair Bolsonaro tuvo un muy aceptable gobierno y se fue con un montón de capital político. Pareció perderlo o parecen haberse equivocado, dicen algunos, a no haber condenado fuertemente esa violencia. ¿A vos te genera ruido esto de tu vínculo con Bolsonaro? O sea, no es un tema que tenga que ver conmigo. Es decir, es la decisión de él. O sea, digo, si querés saberlo, se lo preguntás a él. Digo, yo no soy el exegeta de él. Digo, ese es el primer punto. El segundo punto es, terminemos con la otra mentira. Porque hubo una elección que fue muy turbia en el resultado, que mostró determinadas características y la gente tuvo durante 70 días pidiendo que aclaren las cosas y Lula no aclaró las cosas, reprimió. Es decir, cuando vos de tu lado tenés la verdad, ponés los datos, ¿Pero vos crees no que la hubo violencia. fraude en las elecciones de Brasil? Entonces que demuestre que no lo hubo. Vos lo que estás diciendo es yo no condeno lo que hizo Bolsonaro porque ahí hubo fraude. No lo sé, pero Lula nunca se ocupó de aclararlo. ¿Sabes qué interesante? Por ejemplo, si un periodista pedía que se aclarara la situación, lo metían preso, les bajaron sus páginas de internet, no los dejaron comunicarse. ¿Te parece bien, digamos, que persiga, que meta preso a opositores, a periodistas, porque piden que aclaren el resultado?
Vamos a seguir hablando con Javier Milei después de la tanda. ¿Es correcto, señor productor? Sí, señor. Dale, vamos, Javier Milei se queda. Vamos. Muy bien, seguimos con Javier Milei y va a aparecer Pablo de León. ¿Qué Vamos. tal? Milei, buenas noches. ¿Qué tal, Recién Pablo? Ah, mira, al infinito, multiplicados al infinito. Acá estoy, soy uno solo. Recién decías, voy a hablar con Bolsonaro para que no gane la izquierda en la región. Pero en la Argentina va a haber una discusión política que es la Pablo, provincia. Sí. No es para que no gane la izquierda, es para poder ponernos de frente a la izquierda. Ok. Es decir, porque la izquierda ha sido muy exitosa en su plan que inició e impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla, que es la idea de la Unión Soviética Latinoamericana, porque cada vez todos empezamos a entrar a recorrer el camino de Cuba. ¿Sabés qué decían en Venezuela? No, Venezuela no va a ser Cuba. Y hoy que decimos, Argentina no va a ser Venezuela. ¿Y qué dicen en Chile? Chile no va a ser Argentina. Y fíjate cómo se están todos metiendo en el socialismo. Bien, por Entonces, eso. es una lucha contra el socialismo, pero después, o sea, le elige la gente. Bueno, está bien, pero en la Argentina va a haber una discusión que es la provincia de Buenos Aires, donde el cristinismo quiere la reelección de Kicillof. Y ahí hay una discusión, Juntos por el Cambio está cerca, de hecho ganó la última elección, pero vos tenés un número muy fuerte. Algunos hablan que vos estás en un 23% de elección y eso le haría bajar a Juntos por el Cambio. Y en la provincia se gana, se elige gobernador por un voto, no hay segunda vuelta. ¿No te parece que ¿Y entonces ahí... vos me querés eliminar políticamente? No, de ninguna ¿Vos manera. querés mi muerte política? No, de ninguna ¿Vos querés manera. que yo desaparezca políticamente? No, vos tenés todo el derecho del mundo. Ah, bueno, entonces tengo el derecho. Pero ¿puedo terminar la pregunta? Vos tenés todo el derecho del mundo a ser candidato a presidente y a ser candidato a lo que quieras. Yo lo que digo es, no estás... Bueno, pero vos estás con... o No, sea, no sería saludable como oposición que hubiera una fórmula... ¿Sabés qué sería entonces? Que discuta con el cristinismo en la provincia de Buenos Aires, que es... El conurbano es el búnker político del cristinismo. ¿Sabes qué? Entonces que se baje Juntos por el Cambio. Que, digamos, si son tan socialistas y van a traer de vuelta al kirchnerismo. La única forma de sacar al kirchnerismo es con liberalismo puro y duro. Listo, que se corra Juntos por el Cambio entonces. Aparte, digamos, o sea, que Juntos por el Cambio le deje de mentir a la gente. No tiene 41% de los votos. Esa es una gran mentira. Es el resultado de la última elección. Bueno, a ver, las últimas tres elecciones tuvo ¿Me podés dejar 40%. terminar? Es un dato. ¿Hay alguna chance que me dejes terminar? Pero, por supuesto. Bien, ok. Entonces vamos por partes. ¿Sabes qué? Vos en un balotaje, ¿sí? El resultado de un balotaje, vos no te podés acreditar los números que tenés en un balotaje. En Argentina, las PASO de la elección del 2019 jugaron como una suerte de primera vuelta, donde Alberto sacó 48 y Mauricio sacó 31. O sea, los 17 puntos de diferencia que generaron un desastre después, porque todos dijimos, no, se viene lo peor del mundo. Que efectivamente no estamos muy lejos. Pero al margen de eso, entonces la primera vuelta no jugó como una primera vuelta tradicional, sino que lo hizo como si fuera un balotaje. Entonces los verdaderos votos de Juntos por el Cambio no son 31. Y cuando vos mirás 48, que tenía el Frente de Todos y lo que tiene ahora, ¿sabés a quién le saco los votos? Si existiera tal cosa como sacar los votos, porque eso también es muy humillante para los seres humanos, porque es creer que no tienen capacidad para decidir solos y que se lo decide otro por arriba, que a mí me parece muy peyorativo para con la gente, pero ¿quién es el que perdió votos? El que perdió votos es el Frente de Todos, al que le estoy sacando votos es al Frente de Todos, y al que voy a dejar tercero es al Frente de Todos, porque la idea es ir al balotaje. ¿Y sabés lo que me encantaría que me pase en el balotaje? Ir contra Macri o ir contra Patricia Bullrich. Porque aun cuando dicen que eso iría contra mis intereses, si ese es el balotaje, significa que la sociedad argentina hizo un clic hacia el lado correcto. Y lo que diga la provincia de Buenos Aires, bueno, digo que se bajen los de Juntos por el Cambio, les parece tan peligroso que vuelva el kirchnerismo, no es una discusión de esas características, es una discusión de carguitos. Recordá que son arrastrados por un cargo, se arrastran por el cargo, son unos miserables. Entonces, la realidad es un rejunte de miserables que se arrastran por un cargo. Pero puedo preguntarte algo. Pará, déjame que termine porque esto es lo importante. Sí, no. ¿Sabes qué? Hoy el piso y el techo del kirchnerismo es el mismo, que es si estuviera Cristina, saca 25% de los votos. Todo lo demás saca menos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el kirchnerismo en la próxima elección pierde. El kirchnerismo
pierde. Entonces, que dejen de asustar a la gente y en realidad lo que están proponiendo es algo para sacarme del medio, para estigmatizarme, para ensuciarme, ¿sí? Y tener más carguito. O sea, si vos avalás el fascismo, el totalitarismo, eliminar una expresión política, bueno, digo... ¿Puedo hacer una breve repregunta? Sí, claro, obvio. Vos decís, y lo has dicho en este programa otras veces, que vos decís que vas a ganar la elección y que vas a ser el próximo presidente. Entonces, y me querés sacar de la provincia de Buenos Aires, que son casi el 40% de los votos. Pero él no quiere sacarte a la provincia de Buenos Aires. Es una cosa que se escucha de... ¿Viste a lo maoísta? ¿Cuál es la contradicción principal? La izquierda, el kirchnerismo... La contradicción principal es Juntos por el Cambio, que es kirchnerismo de buenos modales. Pero ¿vos querés asegurarte que venga el kirchnerismo en los 2027? Anda por una opción de Juntos por el Cambio. Esta es una clave de lectura muy importante la que acabas de hacer. Es decir... Yo no estoy de acuerdo con esta clave de lectura, pero se hizo muchos años esta idea. ¿Querés que discutamos tema por tema de la economía y vas a ver quién, digamos, si son o no socialistas? ¿Cuál es la contradicción principal? ¿Juntos por el Cambio o el kirchnerismo? Es que en realidad son la casta, nuestros enemigos son los políticos. Eso es lo que hay que entender. Yo te voy a decir algo. Si gana Juntos por el Cambio, ninguno de la camporonga se queda sin laburo. Y si gana el Frente de Chorros, los parásitos de los radicales, los parásitos de la coalición cínica, ¿sí? Digamos, o los radicales, los radichetongos, o el ala blandita del PRO, ninguno se queda sin laburo. Es decir, los negocios abajo siguen. Es decir, entonces es los políticos, ¿sí? Los que muerden, los que viven del esfuerzo ajeno, y nosotros los honestos que pagamos. Porque te aviso que mientras que ningún político devuelve la guita, yo sí. ¿Me comprendés? Entonces, digo, ese es el verdadero enemigo. Porque alguien te podría decir, bueno, es más, te lo planteo en la lógica populista, porque los populistas del Frente de Chorros, ¿qué te dicen? Nosotros somos la patria, ellos son la antipatria. Ahora, ¿qué te dicen los populistas de Juntos por el Cargo? Te dicen, nosotros somos la república, ellos la antirrepública. Entonces, la verdad es que los dos son fascistas en eso. Pero alguien podría decir, pará, déjame que termine el argumento. Entonces podrían decir... Vos también, digamos, hacés un argumento fascista, porque decir, son la casta ladrona de los políticos y de este lado, digamos, lo del sector privado. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que tanto de un lado como del otro, el Frente de Chorros como Juntos por el Cargo, viven de la guita ajena. En cambio nosotros vivimos de la propia, o sea, nosotros queremos, digamos, estar robándole al resto para vivir nosotros. Nosotros cuando hacemos política, no hacemos robándosela a la gente. ¿Me comprendés que hay una diferencia sustancial? Unos y otros son socios porque todos viven del curro y afanándole al sector privado. En cambio, entonces ahora está la discusión moral. ¿Qué querés estar, del lado de los chorros o querés estar del lado de los honestos? Y eso es una discusión moral. Y eso no es ni populismo, ni Hegel, ni nada. La sociedad está hoy funcionando con un mecanismo que se llama democracia y un congreso. Si vos ganás, vas a tener que convivir con ellos, a quienes estás insultando y denigrando desde acá. Espera. ¿Es cierto que vos harías acuerdos con asesinos y ladrones? En un momento vas a tener que necesitar manos, Javier. Vas a necesitar que alguien levante. Yo no hago consenso con ladrones. Pero entonces tenés que decir. Y con asesinos. Entonces tenés que agarrar tablones, clavos y cerrar el Congreso. No voy a hacer eso. ¿Y cómo vas a hacer? A ver, no, yo enviaré los proyectos. Digo, el más emblemático es la reforma monetaria y financiera. Es decir, ¿para qué? Para sacarle un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos 5 puntos del PBI. Bien. ¿Qué hoy vendrían a hacer? Si no te sale, vas a consulta popular. Bien, voy a consulta popular. Ahora, la consulta popular, la realidad es que si la gente me eligió porque, digamos, o sea, tiene claro que soy el único que puede terminar con la inflación. Pero al margen de eso, Javier, que Cristina dijo, la gente nos eligió, la justicia que está pidiendo la gente es la que nosotros decimos porque nosotros representamos el voto. Yo no estoy diciendo eso porque soy uno de los máximos defensores de la justicia independiente. Así que a mí no me corras con eso. Lo que yo sí sé es que yo sí puedo terminar con la inflación porque tengo el diagnóstico correcto. No, con todas esas estupideces, la inflación multicausal y los monopolios y la guerra y todas las mentiras esas, que son toda mentira, y la puja distributiva, todas esas mentiras que lo único que hacen es joderle la vida a la gente. Entonces, separemos bien los tantos. Entonces, a ver, si vos sos déjame terminar, Diego, dale. Señor, vamos. Entonces, yo hago la consulta popular. Lo más probable es que si la gente me eligió, es porque justamente está podrida la inflación. Y sabe que yo soy el único que sé cómo hacerlo y él tiene el coraje para hacerlo. Entonces, en ese contexto,
es muy probable que tenga el apoyo popular para impulsar este tipo de cosas. Entonces, si el Congreso no me lo deja pasar, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llamar a consulta popular porque no tengo que pasar por el Congreso, porque no es como el referéndum que es vinculante. Entonces no necesito al Congreso, llamo a consulta popular. Si la consulta popular da a mi favor, que sería lo más esperable, porque esta reforma voy al hueso el primer día, ¿cuál es el punto? Bueno, si los chorros que están en las cámaras no quieren dejar de robarle a la gente con el impuesto inflacionario, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a mostrar a la sociedad todos los que están dispuestos a seguir robándolos. Y yo, mientras tanto, seguiré con el programa económico que tengo que hacer. La consulta popular debe incluso pasar por el Congreso. La consulta popular no, el referéndum es el que tiene que pasar por el Congreso porque es vinculante. Pero aparte, ¿qué es más democrático que la consulta popular? ¿O pero acaso eso tampoco? dice el kirchnerismo con los temas que cree que tiene conocimiento. ¿Y pero por qué? Cristina dice, yo tengo el diagnóstico. Es falso lo que me está diciendo. Porque no lo someten a consulta popular. Entonces, si es así, que lo someta a consulta popular. Vamos a ver cómo te banca la consulta popular en contra. Entonces, o sea, yo no tengo problema. Pero hay consultas populares buenas y hay consultas populares malas. No. Digamos, si vos tenés que hacer una reforma estructural, como la de Argentina, más vale que vas a, digamos, a ver, porque ¿cuál es el problema que está de fondo? Acá hay un problema de fondo. Que hay un conjunto de reventados, para ser educado, que le están afanando a los argentinos el bien 5 puntos del PBI por año. O sea, te afanan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. Y esos tipos no quieren soltar el curro. Entonces, como no quieren soltar el curro, y son bastante violentos porque te bloquean, porque no te van a dejar pasar entonces una reforma por el bien de los argentinos. Pero ¿por qué no los persuadís? ¿Por qué no los convencés? Si hay un volumen enorme, pero de vuelta, hay un clima social de una parte, no toda, que está... ¿Y acaso yo no llevo más de 10 años explicando cómo funciona esto? Pero no les interesa, Diego, no les interesa. A ver si entendés que acá hay un problema que va en contra del bolsillo de ellos. ¿De qué parte no se entiende? ¿Qué parte no se entiende? O sea, los tipos no quieren soltar el Banco Central porque es un elemento por el cual le roban a la gente. ¿O por qué te crees que ahora le quiere meter la mano? Dice, respetemos demos la independencia al banco. ¿Para qué necesitas dinamitar? No, porque es falso eso. Porque es falso eso. ¿Sabes qué? Para hacer la Perú no tiene un banco central firme y a pesar del torbellino político... ¿Puedo terminar y mostrar que lo que dice Tetaz está mal? Vos, para determinar la política monetaria óptima, que es una paparruchada, digo, es un invento, digo, en la cabeza de los economistas neoclásicos, yo lo llamo la tiranía de las funciones cóncavas, vos deberías saber las preferencias de todos los individuos de la economía, los pasados, los presentes y los futuros. Sobre todo los bienes de la economía, pasados, presentes y futuros. No solo eso, deberías conocer lo que se llama la tasa de preferencia intertemporal, cómo movés el consumo a lo largo del tiempo. Necesitas saber el progreso tecnológico. Necesitas saber cómo van a mutar las dotaciones de factores. Necesitas saber las tasas de amortización de cada uno de esos bienes de capital pasados, presentes y futuros. ¿Sabes qué? Para saber todo eso tenés que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, tenés que ser Dios. No, por eso lo quiero eliminar, porque esa es la magia. Es decir, el último libro de Hayek, de 1988, se llama La fatal arrogancia. Es decir, vos pretender que vas a hacer todo esto... Cavallo hizo grandes reformas, pero necesito del peronismo, de Menem y del Congreso. Bueno, a ver, vamos por parte. De vuelta. Acá el punto, Javier, es el siguiente. No es que no se necesiten cosas que van en la dirección pero que vos proponés. Estamos hablando del cómo. Pero de vuelta, lograrla. Lo que te estoy diciendo es que no existe tal cosa como la política monetaria óptima. Es un acto de arrogancia, porque necesitas ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, lo más maravilloso, una de las obras maravillosas de Hayek, por las cuales le dieron el premio Nobel, tiene que ver con el uso del conocimiento en la sociedad. Cómo cada uno, con el conocimiento que tiene y entrando en la dinámica del mercado, todos juntos, persiguiendo su propio interés, consiguen el bienestar general, la vieja idea de la mano invisible de Adam Smith. Hablando de mano, ¿vos le negaste la mano cuando te estiraron la mano un político importante? Sí, actual? claro. ¿Quién? A Martín Lustó. ¿Por qué le negaste la mano que te quiso saludar en un estudio de televisión? Porque no se merece que le dé la mano. A ver, digamos, es un camaleón. O sea, es el ministro de la 125. O sea, dejó al país al borde de una guerra civil. Ese, digamos, fue ministro de la producción. ¿Cómo vas a convivir ahí? Pero de vuelta. O sea, fue un tipo que dejó al país al borde de... O sea, el señor 125 dejó al país al borde de una guerra civil.
Vos digo, o sea, ¿tenés claro lo que hizo ese pibe? Ese pibe era el ministro de Economía de Cristina Kirchner. Además, hizo un desastre en el Banco Provincia. Fue un desastre como ministro de la producción. O sea, entonces, ¿de qué me venís a hablar? Es un tipo que es parte de la destrucción del sistema. Es bien casta, digamos, las cosas que propone son las cosas que hunden al país. Cuando te dicen, no, nosotros necesitamos un Estado grande. Más Estado, menos libertad. En el límite, ¿sabés qué? Una presión fiscal del 100%, ¿sabés cómo se llama? Esclavitud. ¿Querés vivir en esclavitud? Yo no. Así, con esa frase cerramos. Podríamos seguir. Obvio. Y otro día la seguimos. Por supuesto. Dale, Javier Milei. Y no te olvides de llevarte el libro. Por supuesto. Gracias, Javier. Vuelvo. Vamos a hablar de un hecho terrible, que es el asesinato de una agente de la policía de la ciudad de Buenos Aires en el subte. Rolo Barbano está con nosotros. Fue hoy a las 11 de la mañana, Diego, pero la conmoción todavía se mantiene. Maribel Salazar tenía 35 años, tenía 2 hijos, una de 14 y un nenito de 5. Hoy estaba trabajando, como todos los días, en la estación de la línea C de Retiro, cuando de una formación bajó un hombre acompañado por su novia que decía sentirse mal, que tenía un malestar. Se le acercó un guardia de seguridad de la estación, se acercó también Maribel, lo sentaron, él dijo que le dolía una pierna y esta mujer policía que ustedes están viendo en pantalla le acercó un vaso de agua. Como vieron que este hombre, Oscar Valdés, no se recomponía, intentaron subirlo a una camilla. En ese momento, este hombre le sacó el arma que tenía en la cintura la oficial Maribel y empezó a los tiros. Disparó por lo menos 4 veces adentro de la estación de subte. 2 de los tiros le dieron a Maribel Salazar, que terminó muriendo por uno de estos balazos que le entró por el cuello y le atravesó los pulmones. El hombre, además, hirió a un empleado del subte que estaba ahí en la zona, que tuvo un roce de bala, salió corriendo, saltó los molinetes, cruzó la plaza, Diego, y fue hasta el Sheraton, hasta el Hotel Sheraton. Ahí recién lograron detenerlo y se produjo esa imagen que ustedes están viendo, donde él está gritando, yo gané, yo soy el jefe. El arma ya la había descartado. Con problemas psiquiátricos. Se está analizando eso. Sí se sabe que tiene antecedentes por violencia de género, por resistencia a la autoridad. En este momento está preso, le van a hacer pericias, por supuesto, para ver cuál es su estado de salud. Lo cierto es que le arrebató el arma a una mujer policía que había salido a trabajar. Ese es el chaleco de la mujer policía. La bala, dice la policía, le entró por el cuello y eso que estamos viendo, esa sangre, es del interior del chaleco. Hubo mucha polémica hoy alrededor de este chaleco antibalas. La policía asegura que la bala no le atravesó el chaleco. Hubo otra polémica que es que se trataba de un chaleco masculino, cuando ella obviamente era mujer, y hay distintos modelos. La policía dice no tiene nada que ver, la bala... No, pero fue muy cerca, muy en el cuello también podría haber entrado. Fue abajo hacia arriba y por eso terminó muriendo esta mujer policía, insisto, de 35 años, que hoy salió a trabajar, se despidió de sus hijos y terminó muerta, asesinada con su terrible, propia además pistola, queriendo Diego. ayudar, digamos. No existe muerte. No. Lucía. Sí, un poco repasando los antecedentes de esta persona que, como bien decía Rolo, se encuentra detenida, es el responsable del asesinato de este oficial. Ahí tienen una ficha técnica que podemos ver de Gustavo Oscar Valdés, 29 años, los antecedentes, como bien contaban, resistencia a la autoridad en el 2020 y violencia de género en el 2021. Resistencia a la autoridad fue un hecho que ocurrió en la Villa 31, cuando los efectivos policiales ingresan allí por disturbios familiares en un hogar. Estaba Gustavo Oscar Valdés allí adentro, la policía le pide que se retire del lugar porque era uno de los protagonistas de estos incidentes. Él allí se niega y agrede a los efectivos policiales que se habían acercado a esta propiedad. Y el segundo caso, que es del 6 de noviembre de 2021, una mujer lo denuncia y la justicia le da el botón antipánico, y este es el caso por violencia de género que también enfrenta en la justicia esta persona ahora detenida e investigada por este homicidio. Está con nosotros Waldo Wolf.
Hola, Waldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, otra vez la polémica de qué hubiera ocurrido si en vez de armas de fuego como son estas, hubiera estado en disposición las famosas Taser, estas pistolas con electricidad paralizantes. Sí, en primer lugar, un día muy triste para todos nosotros y un abrazo a toda la familia policial. Cada vez que muere un efectivo es una tragedia para todos aquellos que además creemos en las instituciones. Es un vecino nuestro al que le damos el poder, le damos la ley y le tenemos que dar el equipamiento. Y no le estamos dando todo el equipamiento por temas ideológicos. No voy a hacer ni futurología ni analizar lo que hubiese pasado sí, pero no es el primer caso. Después del asesinato de esta oficial, este hombre salió corriendo y la policía que estaba en el lugar, que bien vos contaste que lo persiguió hasta la puerta del Sheraton, tuvo que salir con armas de fuego entre la gente. O sea, hoy nosotros no le estamos dando un elemento a la policía que existe en todas las sociedades civilizadas y las policías bien formadas del mundo, que es un elemento intermedio entre el arma de fuego y no tener nada. Cuando un policía se tiene que acercar a una persona en el estado en el que estaba este hombre, por ejemplo, una persona que se nota que no está en sus cabales, que después veremos si tiene que ver con un tema de problema psiquiátrico, un tema de drogas o ambas cosas, hay una distancia, que es la distancia del cuerpo a cuerpo, donde uno no tiene elementos como para generar esa defensa intermedia y además cuidar al resto de la gente. Así que, lamentablemente, se vuelve a poner sobre el tapete, tal cual dijiste vos, la discusión que para nosotros está saldada. La policía necesita las Taser o las Taser, necesita esas armas no letales, no solamente para cuidarse de ellos, pero eso sino no para tiene, cuidar a los demás. Las provincias tienen autonomía o la ciudad para definir así como tantos temas. Es decir, Claro. ¿yo puedo usar Taser o es el gobierno nacional que dice no, eso lo regulo yo? Vos podés decidir que utilice determinado armamento tu policía. La ciudad lo ha definido, pero ¿cuál es el problema? Ese armamento tiene que ser autorizado por la ANMAC. Es el ex-RENAR, es la agencia nacional que Bueno, por eso controla... ya la nación está en el medio. Claro, es un organismo nacional. Entonces, vos decís, quiero habilitar estos chalecos antibala para mis policías. Tienen que pasar por el organismo nacional que le da el visto bueno y que autoriza su utilización. Te da, digamos, el sello de calidad, pero también te tiene que autorizar la importación. Bueno, además... En este momento, no, quería agregar este dato, Waldo, nada más. La ciudad importó 60 pistolas Taser, se había autorizado en un primer momento desde ANMAC el ingreso de estas armas, desplazaron al funcionario que había autorizado este armamento y quedó ahí trabado el tema. Al funcionario nacional. O sea, tenemos un problema de importación de las armas. Además que tenemos un tema ideológico. Vos recordarás que en su momento hubo acciones judiciales por parte de organismos de derechos humanos. Y la verdad es que no hay acto de más cuidado de los derechos humanos que este. Osvaldo recordaba, fuera de aire, una frase de Bonafini que fue muy impactante en su momento. Él decía, ¿quieren traer las Taser? Que las prueben con Antonia, la hija de Macri. No, con Antonia, la hija de Macri, y con los hijos de María Eugenia Vidal, que está acá presente también. Sí, ahora, lo insólito es que Bernie está de acuerdo con el uso de las Taser. Por lo menos públicamente lo ha dicho. Sí. O sea, Mira, yo te quiero decir algo que hoy es un día muy triste. Hoy ocurrió una tragedia, un desastre. Ver una policía asesinada, un policía asesinado, en este caso una mujer, digo, es terrible. Pero la tragedia podría haber sido mucho peor. Porque este hombre se hizo el arma, salió disparando, hay herido un hombre trabajador del subte. Si quieren hablamos también del paro del subte, que es una... 4 tiros disparó dentro de la estación. Digo, pero la tragedia, que ya de por sí es grande, podría haber sido mucho peor. Entonces yo sí creo que lamentablemente nosotros sobre lo que pasó podemos discutir, debemos hacer política, porque la política es el instrumento para cambiar la vida de la gente. Y nosotros no podemos permitir un solo día más que un argentino al que nosotros le damos la ley, le damos un uniforme, le damos un chaleco antibalas, no le estemos dando lo que en todas las sociedades civilizadas del mundo se le da, que es un arma no letal para cuidarse él,
para cuidar a alguien que tal vez hay que reducirlo sin el uso de un arma de fuego y para cuidar al resto de la Ahora, yo hago esta pregunta. ¿Esto que está en la corte? No me digas que como lo de las clases, como la coparticipación, las taser también están en la corte. Está judicializado el tema. Bueno, es una locura. Es decir, Argentina está trabado, bloqueado, desde lo mediano, chico, grande, está todo judicializado y camino a la corte que tiene que definir, encima la corte apuntada con un juicio político. Es una parálisis absoluta. Hace 2 años, en la misma estación de trenes, en Retiro, ocurrió un episodio muy parecido. Un hombre le robó la pistola a un policía de la ciudad, empezó a disparar, hirió a 2 policías, hirió a un ciclista y lo terminaron matando los agentes que llegaron a tratar de contener esta situación. Ahí hubo otra polémica por las taser que no se resolvió. También frente al Malva mataron a un policía, Juan Carlos Robles, un desequilibrado que tenía un cuchillo y que cuando este policía quiso detenerlo, lo apuñaló y lo mató. Ahí en plena Figueroa Alcorta. Otra vez se dio el debate. Cuando fue lo de Chano Charpentier, el músico, que fue baleado por un policía de la bonaerense cuando trataban de llevarlo hacia una ambulancia para que lo internaran, Chano terminó baleado y ahí se volvió a hablar del tema de las taser. Pero la política nunca lo resolvió. Hay un punto, porque uno, digamos, leyó cosas, vio, y había una objeción, pero la taser, ¿qué hubiera hecho acá? Yo sé la respuesta, pero si en realidad le robó el señor a la policía, que se habrá agachado a asistirlo, eso es lo dramático, ella queriendo ayudarlo al señor, el señor algo le pasa en su cabeza, le roba a la policía. ¿Qué hubiera pasado si esa hubiera sido una taser? Que no la mataba. Claro. Eso pasaba, porque las taser están pensadas para lugares donde hay mucha concentración de gente y es muy peligroso que la policía saque un arma. Imagínate, si en lugar de esta situación hubiera habido un robo en la estación de subte de la línea C de Retiro. ¿Qué podía hacer esta mujer policía? ¿Sacar el arma y disparar? No. Permitime agregar algo más. Es cierto, pero además volvimos a poner en riesgo a más policías y a más transeúntes cuando hubo que agarrarlo. Seguro. Porque entre seis no lo podían meter adentro de un patrullero porque el tipo estaba sacado, presumiblemente con algún tipo de estupefaciente. Y vos cuando te acercaste te tuviste que acercar con un arma de fuego. O sea que la alternativa si se te venía encima era dispararle a un hombre que se lo podía reducir sin un arma letal, de uso letal, y que además ponías en riesgo al resto de los transeúntes. Así que no hay explicación que no sea con un sesgo ideológico inexplicable. Pero, a ver, ¿cuál es el sesgo ideológico? Ensayo yo la primera respuesta. La taser es una especie de instrumento de tortura que, si no fuera al mismo tiempo y espacio, podría haber sido de la ESMA o bien en el kit con el Falcon verde. ¿Correcto? ¿Es esa la idea? Bueno, yo te podría decir, todos los elementos son un arma o un instrumento para la paz, depende de cómo los uses. Te podría decir lo mismo con un desfibrilador. Y sin embargo vos tenés desfibrilador acá que está puesto para que si a alguno le pasa algo vos lo salves. Entonces las herramientas se transforman en algo letal o algo que salva una vida, depende de quién lo use. Y la formación de la policía, cuando vos le das la taser o la taser, se hace como para que cuiden la vida, no como para que torturen a nadie. O sea que hay que terminar con esta locura de seguir viviendo en la década del 70. Nadie va a torturar a nadie con una taser. De todas maneras, 2 cosas. Primero, si alguien quiere torturar, tiene un montón de variedad de elementos para torturar. Las torturas existen hoy en día sin las taser. En segundo lugar, la taser se dispara una sola vez y no puede ser recargada. Y además tiene un registro del momento, la hora y en qué lugar se disparó. Con lo cual, si alguien lo utilizara para torturar, eso se podría reconstruir. O sea, al policía no le convendría utilizarla. Que tiene al policía le convendría utilizar yo quiero decir otro método para torturar. Por ahí no hace falta. No es que están militando, ¿viste? Están militando la taser, pero de ningún modo estamos pensando en cómo se hace reducción de daños y cómo hay una persona hoy con 2 hijos, con un marido, con una vida, con compañero, que no existe más y que se hubiera podido evitar. Y es una de una fila interminable de personas que murieron por plomo, por un balazo, por un ataque. Es una, Diego, porque tiró ese tiro, ¿no? Pero en una estación de trenes, ¿cuántos serían? Podría haber? Los ¿Cuántos muertos garantistas te van a decir habido? que no debería estar nunca con arma y que esto no hubiera pasado si no hubiera un arma en el medio. Bueno, pero... Eso te dirían, yo no estoy hablando, digo lo que dirían los garantistas. Y recuerdo a la ministra Garré, ¿cierto? De ministra de Defensa de Cristina, que quería eso, que los policías anduvieran sin armas. Sobre todo en las canchas de fútbol, Pablo, era la idea. Pero aparte que
vos recordabas el hecho del Malva. Yo creo que los estudiosos de estos temas habrán pensado, bueno, ¿qué protocolos puede cambiar la policía? Pero con lo de hoy, con una policía que fue a ayudar a esta persona, ¿qué protocolo puedes cambiar? Nada, fue un asesinato tremendo. Pero además la discusión ante un hecho tan grave, con antecedentes, como bien contaba Rolo, siempre en la política o en algún sector de la política termina siendo una cosa de la ideología o de la militancia, y nunca se resuelve el problema de fondo. Y es que esto puede volver a ocurrir, lamentablemente, y que la gente en la calle está y vive cada vez más insegura. Quisiera unir esta discusión con la que tuvimos al principio con el tema de la carne. Habíamos terminado diciendo, fue un problema ideológico, por un problema ideológico se cerró la exportación, lo dijo el señor que entrevistábamos, para hacerle para hacer lo que Cristina quería. Era un problema ideológico, dijo en aquel momento, ahora estamos diciendo otra vez, es un problema ideológico. Con lo cual, lo que tenemos son grandes problemas ideológicos. Sí, y todo es ideológico, pero ¿qué tal si un poco ponemos datos y trabajamos con la evidencia? Digo, veamos qué se hace en otro lado. Waldo, finalmente, ¿qué pasa con el paro de subte? Digamos, uno entiende la intención y el dolor de que un compañero del subte haya sido agredido, pero se paralizó toda la red. No, la acción es inentendible. La acción es inentendible. Nosotros tenemos que poner la cara. Yo escuché los argumentos de los metrodelegados, dijeron que falta seguridad en las estaciones de subte, pero había una policía. Hay policía en las estaciones de subte. Esto fue un hecho trágico. Esto fue un suceso terrible, pero ocurrió. Y no podés a través de un hecho terrible joderle la vida a la gente. Hoy le dimos que le aumentamos el 8% la electricidad a la gente en el país y le cortamos la luz a millones de argentinos. Hoy mostró que el plan antiinflacionario no funciona. Hoy hizo 50 grados de calor. Hoy mataron a un policía de la ciudad. Estamos todos consternados. No hay ideología. Yo sufro cuando matan a un policía de la ciudad o a un policía de la provincia. Y no tengo ideología. Quiero las taser para la policía de la ciudad y para la policía de la provincia porque es un argentino que me está cuidando. Entonces, cuando pasa algo tenemos dos alternativas. O sentarnos a hablar, vemos cómo lo solucionamos y no le jodemos la vida a la gente, o vemos cómo hacemos para sacar un provecho político chiquitito y mostrar a la gente. Nadie quiere que le pase esto a un metrodelegado, a ningún otro argentino. Pasó, es una tragedia, está bajo investigación. Para nosotros es una barbaridad lo que hicieron los metrodelegados de seguir a través de esto molestando a la ciudadanía. Waldo Wolf, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bien, como ustedes ven, estamos rodeando los mismos problemas siempre. Hablamos hoy de inflación, de las taser. ¿Hace cuánto que se viene hablando de taser sí, taser no? Bueno, los problemas siguen ahí y no se resuelven. Si ustedes me acompañan, yo voy a hablar ahora, quizás también un párrafo de esto con María Eugenia Vidal, que es nada más y nada menos, lo ha dicho, candidata o precandidata a la presidencia de la Nación en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es muy difícil que el organismo que regula el uso de las taser habilite esta discusión durante este año que le resta a este gobierno. ¿Es imposible de zanjar? ¿Tan trabada está la cosa? No, podría hacerlo mañana. En el mundo este debate ya está zanjado. La mayor parte de los países civilizados, democráticos, tienen esta herramienta para su policía. Es así. Lo que pasa es que en Argentina discutimos cosas que son de sentido común. Es como cuando discutimos que la emisión no genera inflación. Y después de 3 años vemos el 6% y vemos que otra vez fracasó el acuerdo de precios y en el mismo día anuncian otro. Seguimos discutiendo cosas que en el mundo ya no se discuten, pero no son ni de izquierda ni de derecha. No se discuten en Chile, de Boric o en Brasil, y tampoco se discuten en Paraguay o en Uruguay. No tienen que ver con la derecha o la izquierda. Ahora, estamos dando discusiones, como decía Waldo, con el espejo retrovisor, mirando hace 50 años atrás, en lugar de mirar para adelante. Primero, mi abrazo a la familia de Maribel, que además era madre, era esposa, y hoy deben estar sin poder creer lo que pasó. Sin poder creer, como no lo podemos creer ninguno de nosotros, que una policía va a ayudar a alguien y la terminan matando. Es terrible lo que pasó. Ahora, para adelante, después del Malva, donde había sucedido algo similar, ahora pasa esto.
concreto, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo al juez que tiene la causa, que no sé cómo se llama, pero tiene la causa para ordenarle al gobierno nacional que lo haga, que las habilite mañana. Nosotros en la provincia las usamos durante mi gestión. Y no hubo tortura, no hubo uso institucional. ¿Recordás cuántos casos se usó? La usaba el Grupo Halcón y la idea era ir extendiéndolo a toda la fuerza porque, por supuesto, requiere una capacitación previa, ¿no? La usaba el Grupo Halcón en las situaciones de toma de rehenes, que son también situaciones complejas, a veces con personas que no están en sus cabales, también como este caso. Digo, pasó y no hubo una sola denuncia de tortura por taser. Entonces, demos los debates en serio sobre... Yo te escuchaba recién sobre la base de la evidencia, de la estadística. Dejemos de poner todo de un lado y del otro y hagamos las cosas por la gente, ¿no? La política, mientras los argentinos sufren, está mirando para otro lado. ¿A dónde está mirando? Estas son las cosas que requieren una respuesta concreta. El otro día, en ese mismo sillón, Miguel Ángel Pichetto dijo que cree que debería acelerarse la definición de Juntos por el Cambio porque hay que mostrarle al electorado, a la sociedad, a los que están a favor de Juntos por el Cambio, quién y qué. ¿Vos pensás que es muy largo el tránsito hasta agosto, hasta las primarias para elegir y que hay que mostrar algo antes? ¿Te parece que está bien en agosto? Yo creo que la gente está harta de escucharnos hablar de candidaturas. Yo no siento que esa sea la demanda de la sociedad. Sí el qué. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo con Miguel. Lo que pasa es que vos Más que quién, no sé si es el mismo que los otros candidatos. Bueno, pero estamos en ese proceso. Mira, la semana pasada tuvimos una reunión de más de 3 horas con los economistas de Juntos por el Cambio, con Hernán Lacunza, con Luciano Laspina, con Eduardo Levi Sellati por el radicalismo, con todos los representantes que están trabajando juntos, además, en un plan. Y estuvimos discutiendo 3 horas cuál iba a ser el estado de situación que íbamos a heredar en diciembre de 2023, de acuerdo a las proyecciones que tienen nuestros economistas, y cuáles son las cosas sobre las que tenemos que empezar a advertir a la sociedad que el gobierno no puede seguir haciendo. Y hablamos de bomba económica, y hablamos de la deuda en pesos que está tomando el gobierno, que es insostenible, y hablamos de que ese es un gobierno que se escandalizaba por nuestra deuda, pero que se endeuda en más del doble por año de lo que nosotros nos endeudábamos. Y le advertimos, esto lo pagan los jubilados, porque parte de la deuda es con el ANSES, esto lo pagan los asalariados y los que tienen plata en los bancos, porque la deuda la toman los bancos y contra nuestros depósitos. Y dijimos claramente, estamos preocupados por esta situación. No surgió de la nada, surgió del debate común. Por ejemplo, y de discutir estas cosas. El cepo, ¿se levantaría de qué modo y en cuánto tiempo si llegan al gobierno? Yo no creo que haya una Argentina posible con 15 tipos de cambio. Yo creo que depende de la situación que encontremos en diciembre, del nivel de reservas. Suponete que fuera parecido ahora. No sabemos si reserva cero o reserva 13.000 millones de dólares como dejamos nosotros. Son dos situaciones completamente distintas. Suponete que el tanque de nafta va a tener 1 litro y la inflación va a ser del 99, del 100. Yo creo que la política monetaria y cambiaria tiene que ir hacia la unificación del tipo de cambio. Vos no podés tener 15 tipos de cambio hoy en la Argentina, pero más importante que eso, Diego, para que los argentinos también lo sepan, porque hoy tenemos el día del 6% de inflación. No hay nada peor que la inflación. Y para que de verdad haya un plan contra la inflación, todos nos tenemos que concientizar de 2 cosas. Primero, un banco central que no emita, porque eso genera inflación. Si tenemos muchos pesos, los pesos que tenemos valen cada vez menos. No por tener más pesos vamos a estar mejor, estamos peor. Y lo segundo es un Estado que no gaste más de lo que ingresa. Y eso es así, porque en cualquier país del mundo, la Argentina es uno de los 4 países del mundo que tiene inflación. Pero de vuelta, ese es un problema que Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, izquierda, derecha, resolvieron hace años, y que tienen una regla fiscal razonable. Son países que no gastan más de lo que reciben. Y esto es así. Y tenemos que dar esta discusión, que yo sé que es dura, que es difícil, pero la tenemos que poner sobre la mesa. Y hay consenso en Juntos por el Cambio, porque ya hemos sacado documentos diciendo que hay que ir hacia el equilibrio fiscal y que esa tiene que ser una medida de gobierno. Porque después, ¿sabes qué pasa? Se paga carísimo. Después empiezan las clases. Y yo me junto con alguien de una librería en General Pico de la Pampa y le pregunto, ¿cuánto está? La pregunta de cualquier madre, ¿cuánto está el cuaderno tapa dura? Rayado, 1.200 pesos. ¿Cómo hacés para llenar una mochila si tenés 3 hijos? Ganando 90.000, 70.000 pesos. No llegás. Déjame proponerte una escena absurda que es como esas entrevistas, ¿no? Y dígame usted, ¿en qué
se define como diferente, vistas a su presidencia, de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich? ¿En qué se define única en relación con ellos dos, María Eugenia Vidal? ¿Qué de distinto? Más que en relación a ellos, voy a hablar de mí. Yo siento que después de haber gobernado con Mauricio la ciudad, siendo su vicejefa, y luego haber gobernado la provincia de Buenos Aires, goberné nada menos que casi la mitad de los argentinos. Son 20 millones de personas. Y creo que eso me dio un aprendizaje y una experiencia que quiero poner al servicio de los argentinos. La Argentina que viene no es para improvisar ni para ver qué pasa. No puede esperar un día, un minuto. Y yo siento que toda esa experiencia de haber gobernado el lugar más difícil de la Argentina, de haber dado todas las peleas que había que dar contra todas las mafias que estaban en la provincia, y muchas haberlas ganado y otras perdido, pero haberlas dado todas, me da un aprendizaje para lo que viene, que tiene muchas peleas por delante. ¿Y cuál es la diferencia con Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrich? Vos tuviste experiencia. Digamos, Rodríguez Larreta maneja la ciudad, estuvo cruzado con el propio presidente, está con un juicio en la Corte Suprema, lo acorrala, tiene su historial. Y Patricia Bullrich, bueno, tiene Maldonado, tiene su experiencia en el Ministerio de Seguridad. Yo siento que está de vuelta. No voy a hablar de ellos. Sé que te tenés que ir. Pero digo, vos estás al centro, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Son categorías viejas. ¿A dónde estás? Yo creo que tengo el coraje y la determinación que hay que tener para dar las peleas. Y también demostré como gobernadora tener la capacidad de diálogo que hacía falta para hacer reformas profundas que se hicieron. Por ejemplo, una que lamentablemente cuando vino Axel Kicillof volvió atrás, el límite de la reelección indefinida de los intendentes. Esa era una pelea que parecía imposible en la provincia. Y yo lo hice con votos de la oposición. Eso se hizo. Lo hice dialogando. Lo hice dialogando. No lo hice por la fuerza porque no tenía el número. Siempre goberné en minoría. Entonces, yo siento que la provincia y la ciudad también, porque yo arranqué con el indoamericano, con Mauricio, sí. La provincia y la ciudad me dieron la experiencia de saber atravesar crisis y situaciones difíciles. Última, y sé que te tenés que ir. Sí. Te tenés que ir. Es imposibilísimo que en determinadas circunstancias digas, voy a la ciudad de Buenos Aires como candidata. Ya dije, no quiero ser candidata a jefa de gobierno. Imposibilísimo, ni aunque te lo suplique hoy Mauricio Macri. Nadie me lo va a suplicar, Bien. hay muy buenos candidatos, gracias. Bien, Buenas noches. María Eugenia. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora el momento almibarado del programa. Nos sumergimos, como si fuera una pelo pincho, en una especie de gran lata de dulce de batata y nos tiramos bomba en el almíbar de San Valentín. No, sí. no. Detrás de la coraza de estos rinocerontes Hay un late el corazón de un... ¿Por qué a mí me tocó primero? Bueno, nada, yo Porque muy no te bien, invitan a los yo muy casamientos. bien. Se van para... Yo no tengo problema, yo no tengo problema. Vamos, a ver. Porque son vamos. dos eventos de anti-San Valentín voy a tener. Uno a la noche voy a comer con mi amigo Ronnie Smirnoff, hermano de la vida. Y mañana voy a ir a comer con Gastón Leturia y Laura Balonga, queridos colegas. También 2 cenas anti-San Valentín hoy ¿Qué y mañana. son? ¿Para los que ¿Pero están qué? solos? No, anti-San Valentín. No, Pero bueno, San por eso Valentín el puede ser anti-San... con un amor pasajero. Yo el por anti-San supuesto. Valentín lo conozco como el que está solo y bueno, va ahí, como No, quema no, no. fotos viejas. Anti quiere decir que estás en contra ¿Cómo de... quema fotos? ¿Cómo? Para, ahí chico, encontré, pero por favor. voy a tirar de esa cuerda que acabo de encontrar. ¿Qué hay gente que aprovecha el 14 y quema fotos? Yo acá creo que lo está edulcorando el señor Pablo de León, pero el anti-San Valentín es una reunión social de solteros donde se puede tomar alcohol, conocer gente nueva, quizá terminar con un San Valentín el año siguiente, pero en ese evento... ¿Pero cómo se conoce gente nueva el día de San Valentín? Toda la mesa está llena de parejitas. No. Toda la mesa está llena de parejitas. No, es un ¿Por qué encuentro sería de San Valentín. Y le clavás alfileres a ¿Cómo la es? foto de tu ¿Esto es ex. real? Le obvio. El tema hoy en día, es ¿verdad? Me anti-Valentín. parece Eso no es obvio con una intensidad como Eso diciendo, no es ¿en qué planeta estás? anti-San Bueno, Valentín. ese es el anti-San Porque Valentín. si San No, Valentín es el anti día que de yo los conozco. enamorados, no es de los novios o de los matrimonios, es de los Claro. enamorados. Enamorado El es una problema de- característica. Y bueno. Digo, es muy amplio enamorado. El problema de lo que dice Es Ceci divertido el anti-San Valentín, imprimir la chicos. foto para poder pincharla, porque Ah, y digo, bueno. hoy en Es día como medio sería mejor analógico. bloquear a alguien en Instagram. Y traes en una redes carta, sociales. algo tenés, carta. un recuerdo Carta. físico. Tenía No, que ser- chicos. Podemos, digamos, imaginemos que bajamos las luces y estamos en algún lugar
y vos tenés una caja con pertenencias de un ex, no sos vos, sos otra Sí. persona. No ¿Qué importa. hacemos? ¿Te seguimos? Digamos, No, pero, el espera, es una- tutorial de ese gualicho. No, chicos, ¿Cómo pero es? yo no estoy inventando ahora. Yo Pero conozco así- esa fiesta. ¿Cómo es? De hecho, si alguno la necesita, podemos dar la dirección. Pero ¿cómo es? Es una fiesta de solteros, despechados. No, de resentidos, eso no es soltero. No me dejas. Despechados, todos alguna vez fuimos despechados, No. chicos, todos alguna vez pasamos un San Valentín medio rengo, bueno, mejor me divierto, se arma una fiesta, se baila, se toma alcohol y se hace alguna maldad divertida y simbólica y listo, ya No está. confío en nadie que hable mal de sus ex. ¿No? ¿No qué? No confío en nadie que hable mal de sus ex. Bueno, Mirá cómo te es miro, un chiste, mirá un cómo te miro. ratito, dale. Públicamente. Públicamente. Bien ahí, bien ahí. Públicamente. pero No entiendo. claro. Pero claro. No entiendo qué quiere decir. Silencio estampa. En serio no entendí. Me coso la boca. Digo, si hablas mal de un ex, estás hablando mal de vos. ¿Aló? Qué políticamente Estoy de acuerdo con correcto. Hola, Ginés. Un enamorado del amor. Sí, Yo asumiré que me tendrá que haber retirado. ¿Cómo va? Bueno, pobre Lucía, pobre Lucía. Qué pirata resultó de León, ¿eh? Qué pirata. Ya lo sabíamos. Te vas a encontrar con Sigman en un aeropuerto. No está, para, Excelente. no está para tanto. Messi te la clava en el ángulo. Sí, Muy bien. Esos son encuentros que valen la pena. Te la No, clava en el ángulo. Picarón. Sí, sí, sí. ¿Porque usted se encuentra? Y No se sé. encontró. Cada tanto, qué sé yo, cada tanto. Pero ¿Cómo, bueno. qué podríamos cenar? ¿Qué bocaditos? ¿Qué cositas? ¿Qué platitos Bueno, ricos? estén atentos porque ahí en la portería del canal les dejé una moto con unos bombones para que coman. Muy bien. ¿Y qué? Me da miedo. Sí, mira, es una atención de parte de la triple G, Ginés González García. Viste que Tini es la triple T, yo soy la triple G. Claro. Es como cuando Racing decíamos ganó, goleó y gustó. Bueno, es así. Si los bombones, les vienen gustan? en una caja Sí. en forma de corazón, se tiran. Upa. Ah, pero dale. Mirá, no ¿Por qué? tenía Pero ese tip. dale. ¿Qué está, perdóname? ¿Estás para despreciar? Sí, todo lo que sea Sí. en forma de corazón, rosa. No. Repudia. repudio. Corazón, ¿Y qué chinchulines hace? y pagón. Si repudia los Un bombones. buen asado. Pero dale, dale. Igual los de él son Y claro, bombones los pibes de orgánicos. ahora no saben comer bombones, se los clavan como si fueran garrapiñadas, todo Sí, apurado, es ¿no? verdad. ¿Cómo El cómo bombón. tiene que ser? ¿Cómo se come un bombón, Ya. digamos? Ay, si uno qué quiere miedo. impresionar, estamos como en Sí. en un bandejeo de Sí, cierta elegancia. sí. ¿Cómo se hace? El preferido mío es el bombón de licor. Y sí, Jamás se tiene que morder, ¿eh? Mirá Ese- que a mí me ¿Ah, no? gusta la mordida, pero, Pero ese no, mal. pero no. Con el bombón no. Pero no, el de Sí, licor nunca sí. se muerde por la mitad porque es traicionero. No, ese chorrea. va a la corbata no. directo. Cuidado. Pino. Tranquilo, no, soy muy ansioso, Dieguito. Esto se deposita debajo de la lengua, en la boca, Como un y sublingual. se lo deja quietito. Ah. Quietito, licor. Entonces lentamente se va derritiendo con la temperatura bucal que siempre ronda los 36 grados y medio más o menos. Siempre sí. Sí. Si da más hay que Científico, hisoparse, científico. ojo. Entonces el chocolate Es se ciencia. va derritiendo y en un momento el dique se vence y desparrama todo el licorcito. Y qué es una pasa? explosión ¿Y- sensorial. Ahí está. Sentís como un remolino de fuego que te envuelve hasta la nuca. ¿Viste? Una cosa. Pero, y ahí ya el que es buen catador, Sí. ya sabe si es un licor bueno, No, ya no puede clasificarlo ese licor. Ah, qué sé yo, es alcohol, viste que como. ¿Cuántos de esos? Son todos iguales ¿Cuántos? los Yo quiero saber licores. cuántos de esos es sano comer. Sí. Indicación médica. ¿Cuántos de bombones de Mirá, licor? te podés clavar 2, 3, 4, 5, depende del estómago que tengas. Claro. Hay estómago que aguanta y otro no. Como decía el negro Olmedo, hay que primero una cucharada de aceite y eso es una lámina sobre, viste, el hígado y el estómago y después le Estos tirás son lo que consejos ven. médicos. Era el blindaje, Sí, claro, un sí. aceite. Escúchame, yo pasé los 70 años así. Está muy bien. Bandejeo en embajada y esas cosas. Claro. Claro. La embajada de Chile. ¿Y alguna? Sí. está. Uy, qué linda esa época. No me hagas acordar que me vuelvo, diría Corona. Y ahí No me está, hagas digamos, acordar que me ahí vuelvo. están todos los mariscos chilenos que habrá disfrutado Qué Ginés. rico. El pisco. El pisco. No, El es una pisco. Qué cosa. rico. Ah, El pulpito. ¿Cómo está el chorito, no? Ese que es más durito.
Los mejillones. Pero ¿cuántos mejillones? Porque también está que tienen mercurio, entonces no es que es 50 mejillones. ¿Qué importa? ¿Te acuerdas cuando decían no tiré las pilas porque el mercurio, que nos vamos a morir todos? Y el agujero de ozono. Ya está. Y te rompe el termómetro. Ya está entregado. ¿Cuánto? Un hígado normal. Un hígado normal, digamos, no digo un importado, un hígado nacional normal. ¿Cuántos mejillones y piscos tolera? ¿Mejillones? Y más o menos 20, 30. Para ir teniendo bien. una referencia. Está bien, está bien. A eso le ¿Piscos? sumás las piezas de sushi. Claro. Va todo. Sí. Claro. ¿Y cuánto pisco riega eso? Bueno, pero ¿qué son ustedes? Claro, pero queremos aprender. Consejo médico. Está muy de salud, reprimido, me consejo de parece, salud. ¿no? Porque tiene una gana de controlar hoy. Estamos con política, que la inflación, que el plan de No, gobierno, que este, Yo que el tengo otro. algunos tips para un día como hoy. Sanamente A ver. resultado, claro. Siempre a la hora del amor luces bajas, porque uno a cierta edad tiene que ir camuflándose en la penumbra. Voy a morir. De noche todos los Hay gatos que con Pablo. dimeriar, hay Sí. que bajar la luz. Hay que Si me dimeriar. metes una dicroica en el techo, me No, matás. esa es la muerte. No, la dicroica es el enemigo de la cita. No. Y la, Se pide la un Uber, cenital que te pobrecita. cae acá, no, La no. cita se pide un Uber. Luz de vela y un disco de Barry White siempre Barry que White. le ponga Qué voluntad. moderno, ¿eh? Qué Moderno. pará. Se puede llegar a entusiasmar. Bien. Si tenés que mandar 2 regalos, seas hombre o mujer, no me corran con. Ahora que el rubro pirata no distingue género. Si tenés que mandar 2 regalitos, acordate de no dejar rastro con el segundo. Nada de tarjeta de crédito, débito, todo efectivo, taca, taca. Nada de esconderlo en la Más de un casa. amigo mío cayó con el resumen de la tarjeta, que es más buchón que el perro Berbisky, ¿viste? Bueno. Y si vas a salir de noche, pasá por la farmacia de tarde. Nunca dejé todo para último momento, porque después capaz que hay mucha cola o cerró. ¿Para No qué? queda ¿Para qué bien la en la farmacia? salida del restaurante poner el auto en doble fila frente al farmacista y decirle, Queda mi feo. amor, ahí vengo. ¿Y No, para hacía las qué? cosas con previsión. ¿Qué se come? ¿Y qué se farmacia? compra ahí? ¿Qué compra? ¿Cómo que se Dos compra? cosas. ¿Qué compra? ¿Qué se compra ahí? Y ya sabemos. ¿Qué? 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 Lo que ¿Un se pitufito azul? No. Lo vi. La prevención. ¿La Muy bien. qué? prevención. Un consejo. No vi. ¿Qué dijo? El Prevención, abuelo. Prevención, abuelo. De mínima No me para, hablan, usted recuerda de que acá mínima, el de dedo mínima del para guante. disimular, compras un esmalte de uña, ¿viste? Le decís, mira, te compré un esmalte de uña y te guardás el globito en el bolsillo. Muy bien. Bien disimulado. Muy bien. Bien, qué Bueno, completo. Ginés, gracias. Y el pitufito te da vuelta y te lo clavas así como un subu. El Suso. El yaraná, que es celeste. Gracias, Ginés. Gracias. La verdad Chao, que tiene razón Heller. Se vive muy bien en este Sí, país. la verdad que es espectacular. Es cierto. Bueno, Es cierto. espectacular. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una tanda, dale, vamos. Muy bien, Pablo de León, ¿habrá acampe piquetero mañana? La respuesta ya la sabes. Exactamente. Otra vez acampe piquetero, casi un San Valentín de la izquierda. ¿Qué pasa? Que reclaman lo de siempre. Pero lo más llamativo es apertura universal de los planes sociales. ¿Qué quiere decir? Que haya más condiciones más fáciles. La para que un montón- universalidad. Claro, exactamente. Que sea más fácil haber planes sociales cuando claramente este gobierno con Zabaleta y con Tolosa Paz dicen no hay más planes sociales. Ahí lo ves, prepárense, vos tenés que entrar a la ciudad de Buenos Aires o trabajar en los alrededores, en el conurbano, no importa que tengas una camioneta que a duras penas pagás la patente porque los piqueteros de izquierda te van a cortar todo. Acá hay un dato político clave y muy cortito, tiene clave electoral, porque el Polo Obrero con Beliboni está disputando la interna del Frente de Izquierda para las candidaturas. Esto tiene un correlato en lo que es la interna. Nosotros hablamos de la interna de Juntos por el Cambio, de la interna del peronismo. La izquierda también tiene interna y Beliboni está disputando su lugar
como polo obrero, el ex Partido Obrero. De modo tal que somos un insumo, los transeúntes, los automovilistas, de una interna. Absolutamente. Bien. Tenemos un lugar en la vida, somos, para los que pensaban que no. Bueno, muy bien. Asume Agustín Rossi. Agustín Rossi, jefe de gabinete desde mañana a las 4 de la tarde. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ahora con Darío Lopreite, TN de Noche. Hasta mañana.